desde el Servicio de Participación Educativa y Ayudas al Estudio de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, de nuevo, otra tarde más, os hemos invitado a una sesión formativa. En este caso, tenemos la colaboración inestimable de la Gerencia de Servicios Sociales, en concreto de la Dirección General de la Mujer, del Servicio de Promoción de la Igualdad, a cargo de la jefa del servicio, María Victoria Casado Varela, que ahora la presento. La jornada de hoy en concreto tiene un cometido especialmente relevante, puesto que viene a cumplir uno de los hitos legislativos que desde la LOE y su modificación con la LOMLOE establece como una de las funciones principales para desarrollar en los consejos escolares. En el artículo 126 de la normativa enunciada establece que algún miembro tiene que estar designado para efectuar y poner en marcha medidas que favorezcan la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. En este caso, en esta tarde de hoy, hemos invitado y preferentemente se ha hecho llegar la información para participar en esta sesión formativa. Aquellos que dentro del sector de madres, padres de alumnos que forman parte del consejo escolar, preferentemente hayan asumido esta tarea o este rol de gran calado y de gran sensibilidad social en nuestros centros educativos. A partir de las 6 se dará cabida al sector del profesorado con otro enfoque diferente y con otro tipo de estrategias, pero vienen a vislumbrar procedimientos, orientaciones para poner en marcha y dinamizar esta figura de especial relevancia en los consejos escolares. Entonces, sin más, doy paso a la presentación propiamente dicha de la jefa del Servicio de Promoción de la Igualdad, María Victoria Casado Varela. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, yo quería daros la bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos y agradecer vuestra participación en esta jornada en nombre de la Dirección General de la Mujer. Esta jornada se realiza conjuntamente entre la Consejería de Educación y la Consejería de Familia a través de la Dirección General de la Mujer en el marco del programa conjunto, ¿verdad?, de colaboración que tenemos pues, para promover la igualdad en el ámbito educativo. Para nosotros, desde luego, trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres es fundamental y estratégico trabajar en el área de la educación. Creemos que todo lo que se hace en el ámbito de la educación tiene una trascendencia para las futuras generaciones. Entonces, es fundamental impulsar y formar en igualdad en esta área. O sea, vuestro papel es estratégico en el ámbito de la promoción de la igualdad entre los chicos y las chicas. Entonces, para nosotros, bueno, vosotros sabéis mejor que nosotros, el centro escolar es un agente de socialización muy importante, ¿no? Como la familia, los medios de comunicación, el grupo de iguales. Entonces, en esta primera parte de la jornada, como muy bien ha dicho Juan Antonio, pues vamos a dirigirnos especialmente a los responsables de igualdad que, además, pertenecéis a este sector de padres y madres, ¿verdad? Y entonces se van a tratar una serie de conceptos genéricos sobre igualdad y coeducación y incidiendo en estos agentes de socialización, que las familias es un agente de socialización muy importante. Y también terminaremos dando estrategias y técnicas para desempeñar con eficacia estas funciones, habrá una guía de recursos. Entonces, os quería comentar que la formación se va a impartir por la entidad Proyectil, que es una entidad especializada en formación y asesoramiento en varias materias y entre ellas también en igualdad de género. La va a impartir en concreto la formación Angus, que es una agente de igualdad con formación tanto en promoción de la igualdad como en prevención de la violencia de género. Entonces, ella os va a impartir estos conceptos, en primer lugar, teóricos sobre la igualdad en general y la coeducación y los principios que informan la actividad de promoción de la igualdad en el ámbito educativo. Y bueno, yo la verdad es que no quiero entretenerme más porque la jornada no es muy larga y los contenidos son muchos, ¿verdad? Entonces, si os parece, doy paso ya a Proyectil y a Angus para iniciar la jornada. Parece, María Victoria, que tiene algún problema el ponente para
proyectil para comenzar. Pues un momento, me pongo en contacto con ellos. Disculpad, estas son las cosas del directo. Un momento. Ya tenemos de nuevo a Angus. Hola, ¿me escucháis? Enviamos en directo, ya puedes comenzar la presentación. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Bueno, lo primero, mil disculpas, que estos rollos tecnológicos siempre en el mejor momento es cuando dan fallo. Así que siento un montón el retraso. Pues nada, vamos a empezar si os parece. Bueno, ya he escuchado que os han contado un poco así de manera global cómo ver la sesión. Entonces, si os parece, para empezar, vamos a empezar con esta diapositiva que he puesto de Simone de Beauvoir, que tiene una frase así que creo que ilustra bien un poquito cómo va a ir la sesión, que nos dice que la desigualdad no es innata, no es instintiva, ni está escrita en los genes, ¿vale? Puede parecer una obviedad, pero creo que para trabajar temas de igualdad pues es muy interesante tener claro esto, ¿vale? Que todas estas cuestiones que las tenemos muy perpetuadas en la sociedad es algo aprendido, no innato. Vale, esto también es interesante porque si vemos la educación como un concepto todo lo amplio que es, pues hacer una actividad un 8 de marzo, hacer una actividad un 25 de noviembre, pues no sirve para nada, pero sí que es más interesante el comprender que todos y todas llevamos una mochilita pues con comportamientos machistas, ¿vale? Que esto va a hacer que cuando estemos en el aula, aunque hay cosas que no queremos mostrar, pues las acabamos mostrando. Vale, también os quería decir que vamos a ver una serie de cosas. Todo lo que vamos a ver va a ser con cuestiones sociológicas, es decir, que vamos a tener que hacer generalidades para explicar cosas, porque si no, no podríamos explicarlo. Habrá cosas que me diréis, ay, no, pues no todos los hombres, ay, no, pues no todas las mujeres, por supuesto, pero si queremos un poco hablar de esta problemática y un poco entender el porqué, lo tenemos que ver un poquito desde la generalidad. Vale, pues si queréis, no sé si podéis dejar de compartir pantalla, comparto yo rápidamente, así lo voy manejando. O me pasas a la siguiente. Puedes, Vale, Angus, si quieres, darle a compartir en tu pantalla arriba. la comparto Sí, yo. y te cogerá la pantalla y si lo pones en grande la presentación, así puedes manejar tu... Vale, genial. Vale, pues Perfecto. aquí. Vale, pues estábamos aquí. Bueno, como os decía, vamos a entrar ya un poquito en harina.
Lo primero, cuestiones de legislación para saber el por qué en los coles tiene que haber una figura de un agente de igualdad. Pues bueno, lo primero que tenemos es la Ley Orgánica de Educación, que ya sabéis que hubo una modificación el 3 de mayo. Y luego tiene un artículo, el 126.2, que dice: una vez constituido el Consejo Escolar del centro, este designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, ¿vale? Esto nos quiere decir que el Consejo Escolar, una de sus funciones que tiene es una persona que va a ser la persona agente de igualdad responsable de, ahora vamos a ver de qué es responsable, en cuestiones de igualdad. Bueno, como ya sabéis, el Consejo Escolar en este mismo artículo, en 126.1, nos dice que está formado por un 70% de profesorado, un 27% de familias y un 3% de alumnado, o representante del personal administrativo y servicios del centro, o representante del ayuntamiento en cuyo término municipal se haya radicado el centro, ¿vale? Bueno, esto es un poco así cosas más concretas. Pero la idea es que con este porcentaje de gente, entre profesorado, familias y también algún alumno que puede participar, la idea es que sean los responsables de algo tan complejo como es trabajar los temas de igualdad en el ámbito educativo. Vale, todos estos perfiles que hemos visto antes, como pone aquí en la diapositiva, son los responsables de impulsar medidas educativas y que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. ¿Por qué real y efectiva entre hombres y mujeres? Porque es verdad que ahora mismo estamos pues en una sociedad que a nivel legal no tiene ninguna ley que por ser hombre o por ser mujer se le trate de manera diferenciada o haya diferentes privilegios, pero sí que es verdad que a nivel social pues hay ciertos comportamientos que todavía hacen que no haya una igualdad real, un trato igualitario entre mujeres y hombres. Vale, para entender un poquito el tema de la educación y la educación igualitaria concretamente, que es lo que vamos a ver, hay que entender que la educación, pues hay varios agentes y además la educación es algo que empieza desde que nacemos hasta que morimos, es decir, estamos aprendiendo en todo momento. Entonces, es importante comprender que aunque en el centro educativo queramos educar de una manera, aunque la familia quiera educar de otra manera, pues hay otros agentes que influyen y depende en qué etapa educativa influyen bastante más o bastante menos que depende de qué agentes. He puesto primero el de la familia. Obviamente la familia, los primeros aprendizajes, lo primero que mamamos, si me permitís la palabra, es en la familia. Tema de figuras de referencia, papá y mamá, los primeros aprendizajes con la imitación, que seguro que si tenéis peques eso se ve súper rápido. ¿Vale? La familia tiene mucho peso y de hecho los primeros años, de 0 a 3 años, es súper importante los aprendizajes que los niños y las niñas tienen en casa, que a veces decimos, bueno, es un bebé, no se entera de nada. Bueno, de 0 a 3 años es una etapa muy compleja y hace mucha mella en la personalidad de la personita en este caso. Entonces, bueno, la familia es un agente de socialización súper importante. Es verdad que los primeros años es muy importante, pero no deja de ser importante a lo largo de la educación. Otro agente es la escuela. Obviamente la escuela, los niños y las niñas pasan muchas horas en la escuela, entonces es un agente que también influye mucho. Lo mismo, no es lo mismo para un niño pequeñito que está en infantil de 3, 4 y 5 años, que de repente su profe es su figura de referencia, su persona súper grande y súper importante, que a lo mejor en un instituto, que a lo mejor la escuela no es esa figura o ese agente de socialización, si me permitís, que le haga tanta mella. Luego también está el tema del bombardeo de los medios de comunicación, internet, películas, series, ¿vale? Todo esto que al final también, cuando llegamos un poco a la parte de violencia de género, vamos a ver que una parte muy importante de las relaciones, por ejemplo, pues lo aprendemos en gran medida con películas, series, medios de comunicación, ¿no? Y luego está el tema del grupo de iguales, que volvemos a lo mismo, depende en qué edades ese grupo de iguales pues tiene más peso o no en la educación del niño o de la niña. Vale, ¿por qué todo esto de los agentes de socialización? Porque aunque seamos personas súper concienciadas en cuestiones de igualdad, aunque tengamos muy claro la educación que queremos dar a nuestros hijos e hijas, o aunque la escuela tenga muy claro la línea por donde quiere trabajar estos temas, influyen muchas cosas. Y a veces esas cosas, como ya sabéis que
cada personita es un mundo y a cada uno con las emociones y con lo que le llama la atención y con los miedos y demás, le genera aprendizajes de una manera u otra, pues bueno, es bastante complejo todo esto y en ocasiones puede hacer que no vaya por donde queramos, ¿vale? Es simplemente esta diapositiva el tener en cuenta que los agentes de socialización influyen mucho en los niños y en las niñas. Vale, para ver un poquito conceptos, el primero que os quería poner aquí es el de igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de igualdad no nos referimos a que todos los niños y todas las niñas sean iguales, no. Los niños y las niñas son diferentes, por suerte, los niños y las niñas son diversas, de diversas maneras, formas, maneras de pensar, y eso es muy interesante, pero lo que es clave es que todos los niños y niñas tienen derecho a que se les trate por igual. No, bueno, es que, vea, que es un niño, que los niños no lloran. No, un niño no tiene derecho a mostrar sus emociones, igual que una niña. Pues obviamente si estamos hablando de igualdad de oportunidades, ahí no lo estaríamos haciendo de manera igualitaria, ¿no? Porque, para que me entendáis el ejemplo. No, es que las niñas no juegan al fútbol. Bueno, ahora el fútbol está bastante más en auge, ¿no? A lo mejor no es el ejemplo, pero bueno, todavía se sigue viendo que parece que el fútbol sigue siendo un mundo de hombres, ¿no? Pues ahí es verdad que no sería un tratamiento igualitario o no estarían en igualdad de oportunidades, en este caso, niños y niñas, ¿no? Vale, pero la idea es esta. Lo que se busca es que haya igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre niños y niñas. Vale, concepto de coeducación también es un concepto muy interesante porque en muchos casos confundimos coeducación con educación mixta. ¿Vale? Cuando hablamos de educación mixta nos referimos a que en el aula haya niños y niñas, ¿vale? Que haya una educación igual para niños y para niñas. Pero en coeducación el concepto va un poquito más allá. Y la idea, si me permitís, voy a leer la definición, así no me lío. Coeducación, acción educativa que promueve espacios de igualdad de trato y oportunidades para hombres y mujeres en base al respeto, la tolerancia y alejado de todo sexismo. Aquí es como que le damos una vuelta más de tuerca y no hablamos solo de que haya niños y niñas, sino que además estas palabras tan grandes de respeto, tolerancia, que yo muchas veces siempre digo que las palabras grandes no sé si sirven para mucho. Al final, lo interesante es lo pequeñito. ¿No? Es que hay que respetar a todos los niños y niñas, ¿vale? Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es respetar? Pues a lo mejor respetar es respetar los tiempos, respetar lo que hemos hablado de las emociones de los niños, que es súper importante, intentar a lo mejor dar más voz a niñas, cuestiones de empoderamiento, ¿no? Que es esta palabra también que se habla mucho con el tema de mujer y demás, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de coeducación, hablamos de ir un poquito más allá de todo esto, ¿vale? Ir más allá y además tenerlo en cuenta, que es una realidad que está, quiero decir, porque ver estos temas como algo lejano no es la solución. Quiero decir, esto es una problemática que tenemos en la sociedad de desigualdad entre hombres y mujeres, desde la escuela hasta el ámbito laboral, hasta las pensiones, y nos ponemos un poco a analizar todos los puntos, y es algo que hay que ver qué podemos hacer. Vamos a ir a por otro. Vale, estereotipos de género. Una de las cosas más importantes que los agentes de igualdad, los centros educativos, tienen que, no voy a decir combatir, pero tienen que tener en cuenta es el intentar romper con los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Estereotipo es la imagen que tenemos de algo, ¿no? Y género pues sería la imagen que tenemos de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, ¿no? ¿Pero qué es una mujer? Las mujeres tienen que tener pelo largo, pero es que hay mujeres que tienen el pelo corto. Las mujeres tienen que, por estereotipo, entendedme con 1000 comillas todo esto, ¿no? A las mujeres tienen que gustar cocinar, pero hay mujeres que no cocinan. Las mujeres tienen que tener hijos, pero es que hay mujeres que no quieren o no pueden tener hijos. Entonces, ¿qué es realmente una mujer? ¿Qué es realmente un hombre? ¿Vale? ¿Cómo es ese concepto 100%? Bueno, pues esto es como todo, no existe este concepto, ¿vale? Pero, sin embargo, todas y todos estamos como buscando ese ser lo que la sociedad me pide o actuar como la sociedad me dice que tenga que ser un hombre o una mujer. El problema de estereotipos, sobre todo, el problema grande cuando te sales de ese estereotipo, ¿vale? Cuando eres un niño y tienes 6 añitos y te gusta ir con las uñas pintadas al cole. O cuando eres una niña y resulta que te gusta el fútbol, pero en el cole no te dejan jugar al fútbol, ¿vale? Al final, salís del estereotipo, en muchos casos, lo que acaba generando es exclusión y violencia en muchos casos, ¿vale? Este es un poco el problema de esto.
Vale, como conceptos, también creo que bastante interesantes para aterrizar un poquito lo que vamos a ver. Concepto de ámbito privado, público y doméstico. ¿Por qué? Porque el ámbito público es un ámbito que ha estado, pues, de manera histórica relegado al mundo de los hombres. Los hombres siempre se han sentido cómodos en lugares públicos. Las mujeres, ¿verdad?, que hemos estado relegadas más al ambiente privado. Y más concretamente al ámbito doméstico, tema de los cuidados, tema de limpieza, tema de comidas, tema de compras, todo este tipo de cosas. Sí que es verdad que en el ámbito público hemos avanzado algo, ¿no? Ahora ya es verdad que es mucho más fácil ver a mujeres en el ámbito público y a hombres, pero todavía escuchamos esto de, ay, es que, mira, es que esa mujer estaba borracha. Es que yo a mí me parece bien, pero es que si es una mujer no me parece lo mismo que un hombre. Esto todavía se sigue escuchando. Entonces, a lo mejor, pues os he puesto un ejemplo, como puede haber varios por ahí, ¿no? Pero esto a lo mejor nos dice que a lo mejor todavía las mujeres no estamos tan al 100% en el ámbito público como los hombres, ¿no? Es verdad que en el ámbito público hemos avanzado algo, pues lo que se estaba diciendo, pero es verdad que en el ámbito privado, pues a lo mejor no hemos avanzado tanto. Ahí es verdad que los datos sí que nos dicen que todo el tema de cuidados, todo el tema de cuestiones domésticas sigue siendo algo todavía que tiene rostro de mujer, ¿vale? Entonces, bueno, diferenciar estos tres ámbitos es importante. Ahora vamos a ir viendo por qué. Vale, lenguaje inclusivo. Perdonadme que bebo un momento. Lenguaje inclusivo. ¿El lenguaje inclusivo es importante? Sí, no. Bueno, pues es verdad que ahora hay un debate, hay gente que dice, ay, hija, es que ellos y ellas, es que ministros y ministras, ¿no? Como los ejemplos, ay, ello, ella y ella, ay, es que me hago un lío. Bueno, esto es la puntita del iceberg y es con lo que no hay que quedarse. El lenguaje inclusivo va mucho más allá y de hecho lo deberíamos llamar, vamos, yo lo llamaría la comunicación inclusiva, ¿vale? Porque al final el lenguaje es verdad que son cuestiones verbales, pero la comunicación va más allá de eso, ¿no? Mi cuerpo, mis caras. Típico ejemplo de un penalti, ¿no? Tira un niño un penalti, ¡ay, gol! Lo mete una niña un golazo, como mejor era una niña y no me lo esperaba, pues me sorprendo demasiado, la felicito, ¿no? Y además voy con no, pues es que es por ella, que es que me ha alegrado. Bueno, te has alegrado, pero de alguna manera no has valorado igual al niño que a la niña a la hora de hacer ese acto. Que lo que os digo, que luego son cosas que con nuestra mochilita que tenemos cargada con pensamientos y comportamientos patriarcales, ¿no? Que es de la sociedad en la que vivimos, pues nos hacen hacer este tipo de cosas, ¿vale? Que muchas veces nos salen como de manera natural, pero es lo que tenemos un poco que revisarnos el por qué no salen de manera natural, ¿vale? Entonces, ¿el tema del lenguaje es importante? Sí, y mucho. Os he puesto aquí una pequeña imagen que nos dice que, claro, si nos vamos a la puntita de arriba, el lenguaje genera pensamientos, porque pensamos con palabras, y los pensamientos crean realidades. Esto es decir, si hay cosas que las nombro todo el rato, van a estar. Si hay cosas que no las nombro nunca jamás, pues pueden, para el imaginario común, ser algo que no ha existido, ¿vale? Eso ha pasado mucho a lo largo de la historia con mogollón de pues, escritoras, pintoras que no se han tenido en cuenta, y como no se las ha nombrado, no es que no hayan existido, pero no están, por ejemplo, en los libros de texto, no vemos tantas personas femeninas. Es verdad que ahora sí que se están metiendo mucho más, se está haciendo más hincapié en esto, pero la realidad de todo esto es lo que pone abajo. Lo que no se nombra no existe. Os he puesto aquí, así como curiosidad, pequeños olvidos de la historia, a modo de ejemplo. Os he puesto a María Moliner, por ejemplo. No sé si la conocéis por ahí. Dejo ahí unos segundos para pensar. Vale, María Moliner era una señora que era profesora y María Moliner escribió un diccionario, que es un acto, bueno, estuvo décadas de su vida. De hecho, si os interesa, hay un documental muy fácil de encontrar en YouTube que se llama María Moliner, igual que ella. Y nos habla un poco de, es un documental que hablan sus hijas de lo que hacía. Entonces cuentan ahí que tenía en la cocina igual en un cajón, esta es la letra N, luego abrías un mueble, esta es la letra R. Y entonces ella iba guardando sus palabritas y llegó a escribir un diccionario. De hecho, debía ser como así a nivel de lenguaje muy rico. Pero claro, en los libros de texto sí que es verdad que ahora hay una calle que se llama María Moliner y sí que en algún caso se la nombra, pero para lo que hizo, que podíamos asemejarlo pues quizá a Cervantes y el Quijote, no envidia nada los dos tipos de un libro y otro, y sin embargo María Moliner no la conocemos.
Os he puesto también el ejemplo de la Sin Sombrero, que si os digo que me digáis escritores o poetas de la generación del 27, pues os saldrán unos cuantos, pero si os digo que me digáis, poetas o escritoras de la generación del 27 mujeres, pues igual no sale ninguna. Bueno, pues las Sin Sombrero eran un poco las parejas de estos escritores, de estos poetas, pintores, que se llamaban las Sin Sombrero porque tuvieron como un pequeño acto de rebeldía. Estaban en Sol, en Madrid, y antes tenían que ir las mujeres siempre con la cabeza tapada. Entonces ella, su acto de rebeldía fue un poco quitarse el sombrero, como diciendo, no, aquí están nuestras ideas y queremos que se conozcan. Y bueno, las insultaron, les tiraron piedras. Bueno, pues fue ahí un acto pues un poquito desagradable, y desde entonces las llaman las Sin Sombrero. Y son pues una serie de mujeres que a nivel histórico han hecho un montón de cosas, pero no se tienen en cuenta. He puesto el ejemplo del fútbol femenino, que también me sirve un poco para decir lo contrario. Algo que se nombra mucho, como es el fútbol femenino, pues ahora está en auge con todo lo que ha pasado con España, que ha ganado el Mundial y demás, y entonces ahora es algo que se nombra. Y entonces, como se nombra, pues existe. Antes no jugaba España mundiales, pues la lleva jugando un mogollón de años. Es verdad que antes no estaban federadas, hasta no hace tanto la selección de España no estaba federada, pero de unos años para acá sí, y ahora pues al nombrársele más, pues se le tiene más en cuenta. Sobre todo también el tema de mujeres en la ciencia, que de hecho ahora el 10 de febrero, si no me equivoco, se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, ya es una manera también de el poner pues sobre la mesa mujeres que han hecho cosas en la ciencia a lo largo de la historia. Os he puesto otros ejemplos, como puede ser el bullying, o si queréis también el tema de la violencia de género, que a lo mejor va más con el tema. Antes no había bullying, hace, yo qué sé, ponte 20 años, 30 años, antes no había violencia de género. Había la misma, lo que pasa es que no se le ponía nombre. Como no se le ponía nombre, a lo mejor no había registros y datos. Ahora, como se nombra, pues existe, ¿vale? Es un poquito la idea esto del lenguaje inclusivo. Vale, importancia de la igualdad en la educación. ¿Es importante la igualdad en la educación? Sí, y mucho. Lo primero, el objetivo grandísimo de los agentes de igualdad o las agentes de igualdad, lograr una sociedad libre de estereotipos, ¿vale? Ese es uno de los problemas grandes que tenemos a la hora de colegios, ámbito laboral y demás, ¿vale? El romper con que por ser mujer o por ser hombre tengo que estar o encajar en ciertas cajas, valga la redundancia, o entrar en varias cajas, en ciertas cajas, perdón, y hacer ciertas cosas, ¿vale? Entonces, la idea es romper un poco con eso, prevenir la violencia de género, el abuso sexual y el acoso en las aulas, ¿vale? Si hay violencia de género es porque hay desigualdad, es porque hay sexismo. Si hay abuso sexual es porque hay desigualdad, porque hay sexismo. Si hay acoso en las aulas es por lo mismo, ¿vale? Entonces, para prevenir la violencia de género es muy importante tener una educación igualitaria. Y por último, pues eso, fomentar la educación basada en solidaridad, respeto y convivencia pacífica, que esto es verdad que, como os digo, a mí me parecen palabras muy grandes, pero hay que saber aterrizarlas, ¿vale? Porque solidaridad es una palabra muy grande, respeto, saber aterrizarlas para entender el por qué es importante la igualdad en la educación. Vale, importancia de la figura del agente o la agente de igualdad en los centros educativos. Pues la importancia grandísima es que es la persona que va a coordinar que este tipo de estrategias educativas se hagan en los centros, ¿vale? Porque esto al final es algo que sí es importante o no, pues bueno, depende. Si tengo a lo mejor un profesor que le interesa mucho el tema y ha leído sobre cuestiones de igualdad y además tiene formación y además se lo cree, que eso es lo importante, como os decía al principio, si al final esa mochilita llena de piedras la ha ido descargando, pese a que nunca, bueno, nunca, no sé si nunca, pero yo a día de hoy todavía no la tengo descargada y estoy muy metida en el tema, pese a que he ido descargando, obviamente ese alumnado que tenga en clase pues, va a recibir una educación más igualitaria. Si tengo otra persona que a lo mejor este tema pues le pilla de lejos o no le da importancia o demás, pues el alumnado que tenga esta educación no la va a recibir. Entonces, para que no haya un poco esa desigualdad que dependa del tutor, aunque va a depender, quiero decir, al final la personalidad del tutor o de la tutora va a ser la que es en el aula y esa no lo vamos a poder cambiar. Pero para que no dependa solo de eso, está la figura de agente de igualdad, ¿vale? Que va a ser un poco el que coordine que este tipo de actividades pues, se realicen en los centros educativos.
Vale, funciones que va a tener la figura de agente de igualdad. Primero, introducir la perspectiva de género en los centros educativos. Vale, ¿qué es la perspectiva de género? Lo primero, la perspectiva de género siempre va a tener un componente crítico, ¿vale? Y la perspectiva de género es intentar entender que hay ciertas necesidades que a lo mejor hasta ahora no teníamos en cuenta o no nos habíamos parado a pensar, que tienen un género u otro género, ¿vale? En este caso. Me gusta siempre poner el ejemplo de North Country, no sé si lo habéis visto, es una película que se llama En tierra de hombres y bueno, no os hago mucho spoiler por si queréis verla, es una peli dura, pero bueno, es una peli real, de hecho creo que está basada en hechos reales y para que veáis un poco el ejemplo. Y nada, es una peli de que va de unos que están trabajando en una mina y de repente pues una mujer decide entrar en ese mundo de hombres y va a trabajar a la mina. ¿Qué pasa? Que claro, de repente llega allí y se da cuenta que están trabajando al aire libre y no hay un servicio público. Entonces, ella como que reivindica un poco pues yo al final, si hay ciertos momentos del mes que necesito tener una higiene íntima un poquito mejor que la que puedo tener en la calle, pues necesito a lo mejor un baño para mí. Claro, hasta que no llegó una mujer y dijo, hola, tengo esta necesidad, no se había tenido en cuenta. Entonces, esto es un poquito lo que pasa en el aula. Hasta que no nos sentamos y miramos un poco a nuestro alumnado y entendemos las necesidades que pueden tener tanto niños como niñas, no podemos entender lo que es introducir la perspectiva de género, ¿vale? La clave para esto es trabajar la empatía. En edades súper tempranas, sobre todo, trabajar la empatía de los niños que entiendan que pueden sentir cosas diferentes las niñas, pues yo qué sé, mira, es que tienes niños pequeñitos, ¿no? Pues entender que esa niña que quiere jugar al fútbol está pasándolo mal porque no la dejan jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? Trabajar la empatía de niños a niñas y de niños a niñas, de edad, ¿me habéis entendido? De niñas a niñas y de niñas a niños, ¿vale? Entonces, bueno, introducir la perspectiva de género es como la palabra grande, pero tan grande como complejo de hacerlo en la práctica. ¿Por qué? Porque lleva un analizar un poco situaciones, analizar un poco emociones, todo lo que está pasando. Vale, otra de las funciones es realizar actividades sobre igualdad y para prevenir la violencia de género, ¿vale? Que ahora si queréis un poquito más adelante vamos a ver cómo. Y prevenir la violencia de género en edades tempranas, que también no me voy a enrollar porque lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Vale, estrategias educativas. La primera, la autocrítica. Voy a lo mejor, como vamos un poquito justos de tiempo, ir un poco, porque creo que esto ya lo he dicho además antes. Autocrítica, el verme yo, si soy una persona que realmente entiendo las necesidades que puedan tener niños y las necesidades que puedan tener niñas por el hecho de ser niños o niñas, ¿vale? Comprender e empatizar las necesidades de hombres y mujeres, ¿va? Un poquito en la línea. Vale, estrategias educativas. Tratarles de manera diferenciada según sus necesidades. Y en esta sí que me voy a parar porque creo que esta es muy importante. Tratarles de manera diferenciada, quiero explicarlo porque, claro, lo típico que se dice, no hay que tratar a todos por igual. Bueno, pues a ver, ¿hay que tratar a todos por igual? Sí, obviamente. Pero luego hay cosas y cosas. He puesto un poco de diferencias entre niños y niñas. ¿Qué necesidades, así a grosso modo, o sea, muy por encima, pero bueno, para verlo, qué necesidades tienen los niños y qué necesidades tienen las niñas en cuanto a su género? Si os parece, empezamos por los niños. La primera, súper importante, necesidad de emociones, de que no se les coarte las emociones, que no pasa nada porque un niño llora, que no pasa nada porque un niño sienta miedo. Depende en qué edades, ellos te dicen, no, no, es que yo nunca tengo miedo. Yo esto lo he visto con niños pequeñitos de 4 o 5 años, no, no, es que yo nunca tengo miedo. Y de repente el de al lado, pues yo te he visto llorar el otro día. Bueno, estas cosas ya sabéis que los niños ahí se chivan enseguida, pero el tema de las emociones, que desde muy pequeñitos, que diréis, con 3, 4, 5 años, ¿dónde ha visto que un hombre no debería llorar o un hombre no tiene que llorar en público? Bueno, pues lo ha visto donde sea. Pues un comentario de papá, algo que han visto en la televisión, un anuncio, algo que se nos ha escapado, que escucha una conversación del de al lado. No lo sabremos nunca, pero es algo que a los niños les llega mucho. El tema de no coartarles, estar ojo a visor para no coartarles las emociones. El tema de la seguridad.
los niños no tienen que ser siempre las personas que acaben siendo, esto a lo mejor ya como en edades más mayores, no tienen que acabar siendo las personas protectoras, las personas que cuiden, las personas que lleven el dinero a casa, ¿vale? Esto es una presión que sobre todo en edades más adultas tienen los hombres, ¿vale? Es que no, es que si entra una cucaracha a casa tengo que ser yo el que la mate y tengo miedo. Bueno, pues no pasa nada porque tengas miedo, no pasa nada porque lo haga tu pareja, ¿vale? Pero quitar esa presión dentro de los niños o las niñas con los que trabajemos, pues quitar esta presión. Y luego os he puesto la teoría de la olla a presión, que está un poco relacionado con el tema de las emociones que hemos visto al principio, que si a alguien le llama la atención podéis buscar en Google nuevas masculinidades, teoría de la olla a presión, que habla un poco del tema de lo que estamos hablando de no exteriorizar las emociones. Al final lo que genera es frustración, ¿no? Si yo quiero llorar pero no puedo, pues al final es algo que me lo quedo para adentro y eso me produce frustración. Esa frustración, como no me han enseñado a gestionar mis emociones, y estoy hablando mucho de emociones y seguro que alguna pensaréis por ahí o alguno, ¿no? Si ahora mismo lo trabajamos mucho en el aula, sí, pero lo trabajamos de manera general, ¿vale? Ahora, por eso me parece interesante lo de hacer el hincapié de género, hombre o mujer. Lo trabajamos de manera general y hay que darle una pequeña vuelta de tuerca para tratarlo de manera diferenciada a niños, niñas, ¿vale? Cierro paréntesis y vuelvo. Eso, cuando una emoción, frustración, si además no me enseñan a gestionarla, ¿qué me produce? Enfado. Por eso, a nivel social, está tan normalizado que llegue un señor, esté enfadado de un golpe sobre la mesa y la gente diga, no, es que está un poco estresado, déjale que se vaya. Esto una mujer no es normal que lo haga, que llega de un golpe sobre la mesa, ¿no? ¿Qué diríamos enseguida? ¡Hala, está loca! ¿Qué hace? Como que lo vemos fuera de lugar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la teoría de la olla a presión nos dice que si pasa todo esto, que estoy frustrado, que tengo rabia, que no soy capaz de expresar lo que siento, lo más fácil es que acabe generando violencia. Violencia hacia lo que encuentre, el ejemplo que os he puesto a la mesa, violencia hasta el grupo de iguales y ya en el extremo, pues violencia dentro de la pareja. Esto el tema de los niños, que es un temazo para trabajarlo. Y luego tenemos el tema de las niñas. Sobre todo, las niñas a lo mejor voy a pasar un poco más rápido porque seguro que es algo que se habla más. Tema del empoderamiento, ¿vale? A las niñas, por el hecho de ser niñas, hay un concepto que se llama en estudios de género, que se llama inseguridad de género, que son estas pequeñitas cosas que hacen que nos generen inseguridad, ¿no? El ejemplo del bote de cristal, ¿no? Tienes un bote de cristal y está un niño más pequeñito, ¡ay, yo lo abro!, ¿no? Está ahí haciendo el esfuerzo a ver si lo abre. Llega a lo mejor la niña, a lo mejor llega el papá o la mamá, no, cariño, ya que lo abro yo, ¿no? Que al final es un poco ese sexismo benevolente que lo que hace es un poco desde el punto de vista paternalista para ayudar, pero ¿qué estoy generando en el niño y qué estoy generando en la niña? En el niño un mogollón de seguridad, porque él además hace fuerza y lo acaba abriendo y además se le aplaude. A la niña se le da una palmadita a la espalda y se le dice, ya te lo hago yo, cariño, pues yo qué voy a hacer cuando sea mayor. Pensar que no puedo abrir un bote y que necesito una persona que me lo abra. Un ejemplito, pero una serie de cosas que si tuviéramos tiempo pudiéramos comentar un poquito más, nos haría un poco entender esta inseguridad de género que sufren las mujeres. ¿Vale? El tema de la escucha también es algo muy importante, que es verdad que como si volvemos a lo que hemos hablado antes de los espacios públicos y los espacios privados, es verdad que como los hombres están muy acostumbrados al espacio público, los niños hemos dicho que de repente escuchan e imitan todo, es muy fácil que se sientan más cómodos en el espacio público, pero las niñas no tanto. Entonces, de alguna manera, a nivel social, lo que pasa, de esto hay datos, sí, hay muchos estudios y lo podéis escuchar. Lo que pasa es que yo como profesora, como educadora, como mamá, sin quererlo, tiendo más a escuchar a los niños que a las niñas. Y además, tiendo mucho más a escuchar si es un niño con una cara bonita, esto es así de triste, pero esto es real, que si es un niño feo o si es un niño, no sé, gordito, entendedme, ¿no? Así lo que se os ocurra que se vaya un poco de la normatividad de persona estereotipo guapa, ¿no? Entre comillas. ¿Vale? Pues esto, al final, en los educadores y las educadoras, pues a nivel de estudios y datos, pues es así, es la realidad, ¿vale? Entonces, las niñas tienen una gran necesidad de escucha. Y de no poner límites, pero no de no poner límites de que haga lo que quieran, no, esto no nos liemos. No poner límites en el sentido de que hay muchas veces que, bueno, pues es que quiero ser camionera y ya pues a lo mejor no le digo no seas camionera, pero igual levanto una ceja de dónde va una niña a ser camionera.
¿no? Entonces, bueno, el no poner límites en el sentido de dejar hacer y dejar ser, porque eso es verdad que a los niños no les pasa. Aunque es verdad que cuando hablamos de estereotipos de género, sobre todo en el grupo de iguales, si son los niños los que salen de ese estereotipo, a ver, me voy al estereotipo, en todo siempre entendedme dentro del estereotipo. Ay, quiero ser peluquero, ay, quiero bailar. Todo esto que sale de fuera, es verdad que el grupo de iguales castiga mucho más que a los niños, perdón, a los niños que a las niñas, ¿vale? Pero bueno, ahí están un poco que se dan la mano los dos. Vale, vamos a adelantar un poquito más. Vale, tema de estrategias educativas, diversidad en actividades y sin estereotipos de género, ¿vale? Pues la idea es eso, cuando propongamos actividades, que no sean actividades que estén muy marcadas, como que de manera tradicional han jugado mucho más los hombres que las mujeres, ¿vale? Pues yo qué sé, estereotipo, fútbol, vamos a hacer algo de baile, de niñas, de niños, pues un poco romper con este tipo de actividades, que hay un abanico grandísimo de actividades para hacer que no estén tan encasilladas como para un género o para otro. Vale, colocar a las niñas en posición de liderazgo, ¿vale? Algo que seguramente que me diréis, ay, pues es que yo esto lo hago siempre, o intento, o si es capitán, capitana. Vale, bueno, pues por lo menos tenerlo en cuenta para ver si a partir de ahora, cuando vamos a mandar uno a otro, realmente mandamos siempre a hombres o mandamos a niños o a niñas o adolescentes, lo que sea. Y sobre todo, ¿qué tareas mandamos? Quiero decir, cuando son tareas de hay que cuidar la clase o cuando son tareas de tienes que organizarme algo, ¿vale? Ver un poco qué tareas mandamos y a quién se lo mandamos, como reflexión. Vale, reforzar a las niñas usándolas como ejemplo, que parece una tontería, pero normalmente por el lenguaje androcentrista que utilizamos tendemos a Manolito fue a comprar, ¿no? O un problema. Luisito ha ido a, bueno, Luisito, Manolito, perdonadme, pero quiero decir nombres de Luis ha ido a comprar un problema de matemáticas. Tal, pues siempre tendemos a que sean nombres de niños. O vamos a hablar de un escalador y ponemos un ejemplo de un niño, ¿vale? Pues romper un poco con eso y utilizar nombres de chicas. Es una tontería, es un pequeño check, pero al final son cosas que van reforzando de alguna manera que las niñas vean que están, que existen y que pueden ser ejemplo, que pueden llegar a ser eso también. Vale, reforzar la expresión en público de las emociones de niños, ¿vale? Eso también lo voy a explicar. No es cuestión de, mirad, Manolito está llorando. No, no van por ahí los tiros. Pero sí, si hay una persona, un niño que está llorando y de repente otro niño le dice, venga, no llores o cosas de estas, pues el decir, no, no, que llore, que no pasa nada, que estamos en público y aquí respetamos a todo el mundo, ¿vale? Tanto en público como que en privado. Si viene un niño y te viene a hablar, o sea, no es, no coartes tus emociones, ¿vale? Reforzar esta parte de la expresión, sí, lo he dicho bien. Reforzar las emociones en público de los niños es algo también muy, muy necesario. Vale, intentar que los profesores tengan roles femeninos y las profesoras roles masculinos, ¿vale? Porque va a ser algo que lo van a ver, les va a abrir la mente, ¿vale? Van a entender que, porque imaginaos que tenemos a un niño que le gusta mucho bailar, pero a nadie le gusta bailar, y de repente tiene un profe que le encanta la danza. Pues al final es como, pues es que a lo mejor no soy tan raro, a lo mejor es que si lo hace un señor mayor, a lo mejor es que yo también puedo hacerlo, ¿vale? Pues un poquito este tipo de cosas para romper con este sexismo. Vale, prevenir la violencia de género en edades tempranas. El tema de la violencia de género en edades tempranas es algo muy complejo también, pero es algo que le tenemos que dar una vuelta. Lo primero, súper importante, tenemos que desaprender cómo tenemos que amar. Porque es verdad que si os pregunto, ¿dónde hemos aprendido a amar? ¿Dónde hemos aprendido a relacionarnos con amigos, amigas, relaciones de pareja? Lo primero que me vais a decir, pues con papá y mamá, ¿no? Mis padres. Si mis padres se comunicaban a gritos, lo fácil es que yo en mi relación me comunique a gritos con mi pareja porque es lo que he visto siempre. Si mi padre tiene una actitud pasivo-agresiva ante los conflictos, ¿no? Esto de, ay, pues no me habla, pero no me dice qué le pasa, pero no me habla y está así unos días y luego ya se le ha pasado, ¿vale? Esta actitud que es bastante tóxica, si mi persona con la que yo he convivido un montón de años actúa así, lo más fácil es que yo en mis conflictos actúe de esa manera, ¿vale? No quiere decir que lo que hemos aprendido de relación sea mejor o peor, pero sí que es verdad que tenemos un poco que pensar si esto que hemos aprendido realmente es lo más sano a nivel de relación que podemos tener, ¿no?
Otro sitio donde hemos empezado también donde hemos aprendido cómo relacionarnos, pues lo que os decía antes, que lo hemos hablado, el tema de las películas, series, ¿vale? Esos mitos, ¿no? Del amor, el amor a primera vista, el amor para toda la vida. Si me esfuerzo me dirá que sí, mira todo lo que ha hecho, ¿cómo no le vas a decir que sí? La media naranja, ¿no? Si no estoy perdida en la vida. Los celos son una prueba de amor irrevocable, ¿vale? O emparejarse como objetivo de vida. Bridget Jones, el diario de Bridget Jones, bueno, esta peli ya es un poco de principios de los 90, pero esta peli en plan, es que pobrecita, que es que está soltera, ¿vale? Pues este tipo de Un cosas momento, son... Angus, Sí, perdona, quedan escasamente 8 o 9 minutos. Recordar vale, simplemente porque se ha hecho una doble convocatoria, de 5 a 6 era para responsables de igualdad, cuyo sector es padres, madres de alumnos, y otro sector, que es el profesorado, se va a incorporar a partir de las 6. Lo digo para que se tenga en cuenta. Se ha hecho, que sí que lo pregunta gente, que si el responsable de igualdad es para todos, ¿por qué es diferente para profesores y madres? Bueno, pues la cuestión es que se acordó un poco pues, por diferenciar el nivel formativo, no tanto eso, que sí que influye, pero sobre todo por el nivel o posibilidades de actuación. El Consejo Escolar es un órgano colegiado de gobierno, como sabéis, que se toman importantes decisiones en el ámbito pues, de la convivencia, del funcionamiento de determinados aspectos dentro del centro educativo, pero no plantea cuestiones de tipo más técnico, curricular, que se dan dentro de los aulas, de las aulas y de las propias materias o asignaturas o áreas, que ahí sí que es exclusivamente competencia del claustro de profesores y del equipo docente en definitiva. Es por eso por lo que se ha hecho una diferente convocatoria. Plantea otra madre, si el responsable de igualdad es un padre o madre, ¿cómo va a llevar a cabo estas acciones si no nos dejan entrar en los centros? A ver, no tiene por qué ser un padre o madre, es cualquiera que forme parte del consejo escolar, como os ha explicado, el mayor porcentaje recae en el profesorado por número, pero también los padres, madres pueden ejercer y tomar decisiones si asumen ese papel por parte del consejo escolar. Y muchas veces no se trata de actuar directamente, sino de precisamente tomar en consideración estas estrategias para plantearse cómo llevar a cabo las políticas de igualdad en los centros educativos. Son las preguntas que he tenido. Angus, no sé si para terminar, porque ya digo, a las 6 empiezan y se conectan lo que es el profesorado. Entonces, bueno, pues si quieres ir rematando con alguna cuestión o más clave para lo que son padres, madres de alumnos. Vale, sí, pues si quieres, bueno, dejo un poco de lado la presentación y a lo mejor contestando un poco la pregunta de las familias, yo entiendo que es complicado, pero también entiendo que desde las AMPAs y demás se pueden proponer actividades o incluso colaboraciones, pues en días, como más señalados, un 8 de marzo, un 25 de noviembre, incluso actividades extraescolares, que también cuando hablamos un poco de incluir la perspectiva de género, también a lo mejor es interesante incluir actividades extraescolares que sean algo más allá de lo deportivo, competitivo y buscar a lo mejor otro tipo de actividades que pueden ir un poco más en la línea de buscar un poco esa diversidad de actividades, ¿no? Que se me ocurre, es lo mismo que me viene a la cabeza. Así que hay centros educativos que hacen, por ejemplo, actividades de circo, que son cosas como más, nos salimos un poco del fútbol, baloncesto, ¿no? Este tipo de cosas. Y nada, pues yo en principio si queréis para acabar lo dejamos aquí y así no, porque lo último ya no nos da tiempo. Bueno, yo agradecer a Proyectil y desde luego a María Victoria Casado, jefa del Servicio de Promoción de la Igualdad, y en especial también
a todos los componentes de la Dirección General de la Mujer, de la Gerencia de Servicios Sociales, por el compromiso que hay para incentivar y ayudar y cooperar en el impulso de estas medidas de igualdad. Hay muchos proyectos y programas que se colaboran de manera conjunta con la Consejería de Educación, que se implantan en el alumnado desde edades muy tempranas, abarcando todas las etapas educativas y desde luego pues recalcar la importancia que tienen los padres y madres dentro de los sectores que forman parte del Consejo Escolar, que ahora, como sabéis, pues está ahora mismo se tiene ahora el proceso de elección y renovación de esos consejos escolares, impulsar estas medidas y sobre todo concienciar de que una de las figuras clave tiene que asumir esta tarea de vital importancia, que viene ni más ni menos a tomar decisiones, a pensar, a analizar, reflexionar sobre en qué aspectos del centro educativo, desde los documentos, desde las acciones, desde los procesos de formación, en las actividades que se hacen dentro y fuera del centro del recinto escolar, de los carteles, de las informaciones o orientaciones que se dan, pues tener en cuenta estas estrategias y sobre todo sensibilizar, aunque hay que ir un paso más, que es el de actuar en pro de la mejora de la convivencia y sobre todo la consecución de una igualdad real y efectiva de hombres y mujeres, que desde tan pequeño se tiene que llevar a cabo. Y insistir en que es el Consejo Escolar el seno desde donde se deciden todas estas cuestiones. No se trata de entrar en un grupo y hablar o plantear medidas directas, sino lo que se tiene que impregnar es la política de cómo llevar a cabo pues todo esto que nos ha estado explicando Angus de Proyectil, en cuanto a cómo plantear orientaciones educativas, cómo cuidar el lenguaje, de qué manera se plantean las actividades. No se tiene por qué hacer que los patios escolares en los recreos solo sean fútbol a los niños y otras actividades para las niñas, tratar de cuidar y remediar en ese tipo de acciones. Cuando se plantean orientaciones o estrategias y demás. Bueno, pues sin más, pasamos ahora la palabra de nuevo, que se van incorporando ahora los profesores. Si algún padre o madre quiere continuar, pero vamos, se va a dar otro enfoque muchas cuestiones a lo mejor son las mismas. Bueno, vamos a dar paso de nuevo a la presentación, iniciando ya que son las 6 de la tarde, por si hay profesorado que ha participado o va a participar en esta convocatoria de responsables de igualdad. Bueno, presentar a María Victoria Casado Varela, que la veis en pantalla. Es la jefa del Servicio de Promoción de la Igualdad de la Dirección General de la Mujer, de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, y es quien, en colaboración con el Servicio de Participación Educativa y Ayudas al Estudio para las Familias y AMPAs, y con el Servicio de Formación del Profesorado e Internacionalización dirigido al sector de profesores, pues en el día de hoy estamos abordando un tema de especial relevancia y un hito legislativo importante, que es que un miembro del Consejo Escolar, bien sea profesor, bien sea padre, madre, tiene que asumir una importante labor de analizar, plantear y de impulsar en el seno de ese consejo pues medidas, estrategias, acciones que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres.
Entonces, sin más, paso la palabra, que ya está en directo, a María Victoria Casado. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Juan Antonio. Bueno, pues soy Victoria Casado, jefa de Servicio de Promoción de la Igualdad. Quería daros la bienvenida al profesorado que os incorporáis ahora a esta jornada en materia de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. Quería daros la bienvenida, por supuesto, en nombre de la Directora General de la Mujer y de la Dirección General, y a esta actuación que, como bien decía Juan Antonio, se realiza en el marco de la colaboración que desarrollamos habitualmente la Consejería de Educación y la Consejería de Familia para un objetivo común, estratégico, que es promover la igualdad en el ámbito educativo, la igualdad entre niños y niñas. Nos parece que es fundamental todo lo que se hace, como ya os he comentado, en el área de la educación, por la trascendencia que tiene pues, para el futuro, ¿no? Para los hombres y mujeres que serán, ¿no? En el futuro los niños y niñas. Entonces nos parece que el centro escolar, el centro educativo, es uno de los agentes de socialización más importantes. Hay otros, como hemos visto en la ponencia que hemos escuchado anteriormente, como son la familia, los medios de comunicación, el grupo de iguales, pero desde luego el ámbito escolar es fundamental por los valores que transmite, por los comportamientos que se permiten o que se promueven, ¿no? Entonces, nos parece que es fundamental desarrollar y promover actividades de formación en este ámbito. Hemos asistido anteriormente a una jornada dirigida a responsables de igualdad de los consejos escolares del sector, más bien de padres y madres, y ahora nos dirigimos ya plenamente al profesorado y a la importante labor que vosotros vais a desarrollar con los chicos y las chicas y en vuestro ámbito, ¿no? de trabajo habitual, que es las aulas. Entonces, ahora vamos a ver, de la mano de Proyectil, que es una empresa especializada en formación y asesoramiento en varias materias, también en igualdad de género, y de la mano de Angus, que es la agente de igualdad que va a impartir la formación en esta hora, vamos a ver, en primer lugar, una serie de conceptos teóricos importantes sobre qué es la coeducación, la igualdad, también la importancia de la figura de los responsables de igualdad, que tenéis una importancia crucial, ¿no? En los centros para lograr implantar estas acciones, y también, bueno, pues cómo lo podéis hacer, cómo se puede hacer una planificación de esas acciones. Interesan mucho las acciones transversales, que no tengan que ver con un día en concreto, sino que sean acciones, como decía Juan Antonio también, pues eso, que estudiemos todos los espacios, todos, y veamos en qué materias, en qué ámbitos se puede desarrollar y promover mejor esta igualdad, ¿no? Los patios, las actividades extraescolares, todo. Para nosotros la igualdad es algo transversal, además de ser algo estratégico, o sea, que impregna todo, ¿no? Los contenidos, los objetivos del centro. Entonces, vosotros tenéis una importancia fundamental y sois una figura muy relevante, ¿no? Queremos que cobréis conciencia de la importancia de vuestra labor en el centro y os queremos facilitar en lo posible las herramientas para que lo podáis llevar a cabo esa importante función. Nada, nuestra misión simplemente estamos aquí para ayudaros, de la mano de la Consejería de Educación y nada más. La jornada, ¿verdad? Siempre se queda corto el contenido y por eso queremos ya dar paso al inicio de la jornada y doy paso a Angus ya para que la inicies. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Mariví. Recuerdo a Angus que tiene que compartir el PowerPoint y la pantalla de nuevo de la presentación que ella considere, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Vale, a ver qué comparto. Vale, pues bueno, lo primero, muchas gracias por la iniciativa a la Dirección General de la Mujer y a la Consejería de Educación, porque creo que es algo necesario y así realizarlo de manera conjunta creo que tiene bastante más sentido. Vale, bueno, me llamo Angus, que ya me he presentado antes, y la idea de lo que vamos a hablar es hablar un poco del tema de la educación para la igualdad y prevención de la violencia de género. Para empezar, os he puesto aquí una imagen de Simone de Beauvoir, que no sé si la conocéis, que bueno, era una mujer que destacó por muchas cosas, pero bueno, entre ellas sobre todo el tema de hablar de esta parte de qué pasa con los hombres y mujeres y que entendamos que esta desigualdad, como bien pone la frase ahí que dijo ella de manera textual, pues es algo innato, no es algo innato y no es algo instintivo ni está escrito en los genes. Que puede parecer a día de hoy, 2023, una obviedad, pero es verdad que a lo largo de la historia e incluso ahora, pues bueno, hay mucha gente que todos estos temas de hombres, mujeres, pues lo ven como algo, no es que hija, pues que es niño, ¿qué hacemos? Es que es niña. Bueno, pues hay muchas cosas que son aprendidas de manera a nivel social, vaya. Vale, esto creo que es muy importante saberlo y entender que todo esto está muy perpetuado por la sociedad en la que vivimos, por todo lo que ha pasado anteriormente, por lo que estamos viviendo ahora. Es muy importante llegar
poner la mano en el corazón y decir, hola, soy Angus y tengo comportamientos machistas, porque si no, no sería honesta. Y creo que es algo que debemos entender todo el mundo. Es verdad que vamos con una mochilita cargada, llena de piedras, entendedme el símil, con comportamientos machistas o pensamientos o actitudes, y la idea de esto es un poco ir quitándonos esas piedras dentro de lo posible para intentar tener pues un trato lo más justo entre niños y niñas posible. Porque claro, lo que se suele hacer o lo fácil, pues hacemos algo el 8 de marzo, hacemos algo el 25 de noviembre y ya somos igualitarios. Bueno, pues si tú haces algo ese día, pero luego durante el año no estás haciendo nada que realmente haga que disminuya esa diferencia o ese sexismo dentro de tu alumnado, pues podemos decir que eso que hemos hecho no ha servido para nada, nada más que para hacerte una foto y ya está. Pero no es el objetivo que realmente buscamos. También deciros que todo lo que voy a decir voy a ir desde la generalidad, porque esto que vamos a ver es algo que lo vamos a ver desde el punto de vista sociológico, es decir, desde el punto de vista del comportamiento de las personas, y para ello hay que generalizar, si no, no podríamos hablar de nada, ¿no? Obviamente no todos los hombres, obviamente no todas las mujeres, pero sí el suficiente número de hombres y mujeres para poder decir que los hombres y las mujeres, ¿vale? Es un poco esta idea. Lo digo porque habrá momentos en los que diga cosas los hombres, las mujeres, a lo mejor me decís, no, es que en mi casa esto no, o es que yo no, no todos. Pues segurísimo que no, pero bueno, entendedme que tengo que hablar así para poder, pues hablar de algo. Vale, vamos a empezar viendo unos conceptos para entender un poquito ciertas cosas de lo que vamos a hablar y luego ya poco a poco pues iremos entrando en materia. Vale, lo primero, tema de legislación. El tema de por qué esto de la igualdad en el aula, por qué ahora es tan importante, por qué no. Bueno, lo primero, porque a nivel legal es algo que ya se está obligando a hacer, ¿no? La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en su artículo 126, dice que una vez constituido el Consejo Escolar del centro, este designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real, efectiva, entre hombres y mujeres, ¿vale? Y nos hablan además de una igualdad real y efectiva, no de una igualdad legal, ¿vale? Que aquí ya voy un poquito así, a lo mejor, con el primer concepto, ¿no? Igualdad legal tenemos aquí, siempre hablamos de España, ¿no? Porque, como os decía, a nivel de costumbres, a nivel de comportamientos de personas, no es lo mismo aquí que ya vete a Portugal, no hace falta irte a un país súper diferente, ¿no? Entonces, vamos siempre a centrarlo en España. Entonces, eso os iba a decir, que el tema de la igualdad legal en España no hay ninguna ley que diga que por ser hombre, por ser mujer, no puedes hacer o haces esto, ¿vale? Pero es verdad que a nivel social esa igualdad no es tan real y no es tan efectiva, ¿vale? Todavía hay pensamientos, todavía hay ciertos comportamientos, todavía hay ciertas leyes no escritas que hacen que yo a lo mejor si soy una chica adolescente y me quiero ir a un parque y hay chicos jugando, pues a lo mejor no es mi sitio, no hace falta que vaya a preguntar si puedo jugar, entiendo que no es mi sitio, entendedme, ¿no? Hay de todo y demás, pero bueno, esto todavía se da. Entonces eso, buscamos un poco la igualdad real y efectiva. Este mismo artículo, un poquito más arriba, nos dice que bueno, el Consejo Escolar está formado por un 70% profesorado, 27% familias y un 3% alumnado o representantes del personal de administración y servicios del centro o representante del ayuntamiento en cuyo término municipal se haya radicado el centro, ¿vale? Esto es interesante porque al final es algo que no es solo cuestión del profesorado, sino que van a participar familias e incluso alumnado, ¿vale? Entonces creo que es algo que es interesante tener en cuenta, que van a haber varios agentes ahí que van a participar. Vale, ¿cuál es el objetivo grande, grandísimo? Todos estos perfiles son los responsables de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, ¿vale? El Consejo Escolar designa a una persona que es la figura del agente de igualdad, que entiendo que serán muchas de las personas que estéis escuchando la charla, y la idea es que esa persona va a ser la responsable de impulsar este tipo de medidas. Porque lo podemos ver como algo importante o no importante, pero si no hay una persona que coordine todo esto, pues va a ser difícil que se haga.
Vamos a ir empezando. Tema de conceptos. Os he puesto así 4 o 5 pinceladas de conceptos para saber un poquito de qué hablamos y entender un poquito mejor, pero no me voy a enrollar mucho por aquí. Vale, el primer concepto, igualdad de oportunidades. Cuando queremos acabar con el sexismo que tenemos en las aulas, cuando queremos acabar con la diferenciación que tenemos entre niños y niñas, lo que hablamos es de igualdad de oportunidades, ¿vale? La propuesta que hacemos es que todas las actividades que hagamos, lo que propongamos, todo lo que se pase en el patio, todo lo que pase a la entrada y la salida del cole, tiene que ser algo en el que los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades, ¿vale? Igualdad de trato, que es quizás la parte más importante en la educación, igualdad de trato, ¿vale? No por ser niño, por ser niña, trato diferenciado, ¿vale? Entonces, no buscamos personas iguales, porque niños y niñas son diferentes, no buscamos eso, pero sí buscamos que se les trate, perdón, o que se comuniquen con ellos, las personas adultas, en este caso los educadores, profesores, agentes de igualdad, de manera igualitaria. Vale, coeducación. Este es un concepto que también nos aparece en la Ley de Educación, que simplemente para refrescarlo, cuando hablamos de coeducación no hablamos de educación mixta, ¿vale? La educación mixta es una educación en la que hay niños y niñas y punto pelota, no habla nada más. Pero en coeducación, voy a leer si me permitís, es la acción educativa que promueve espacios de igualdad de trato y oportunidades para hombres y mujeres en base al respeto, la tolerancia y alejado de todo sexismo, ¿vale? La coeducación es una vuelta de tuerca a la educación mixta, ya no es que tenga niños y niñas, sino que además tengo que tener en cuenta que esos niños y niñas, entre ellos y yo como persona educadora, que estoy también con ellos y con ellas en el día a día, tengo que tener respeto, ser tolerante y estar alejado de todo tipo de sexismo, ¿vale? Esto que son como palabras grandes, bonitas, pues bueno, todo lo que tiene de grande y bonito lo tiene de complejo para aterrizarlo en el aula, pero vamos a ir viendo poco a poco. Vale, lo primero, uno de los principios, una de las funciones, o quizás el pilar de todas las funciones que tiene que tener el agente de igualdad, es la cuestión de romper o evitar lo que generan los estereotipos de género, ¿vale? Cuando hablamos de estereotipo de género, nos referimos a estereotipo, la imagen de género, en este caso de hombres y mujeres, ¿vale? Un estereotipo de género es lo que la sociedad nos dice, entre muchas comillas, o lo que nos dice la vida, que tienen que ser hombres y mujeres. Pero claro, ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Quién es el hombre perfecto? ¿Quién es la mujer perfecta? ¿No? Una mujer le tiene que gustar cocinar, pero hay mujeres que no cocinan. Una mujer tiene que tener hijos, pero hay mujeres que no tienen hijos o que no pueden tenerlos. Una mujer, yo qué sé, todos los estereotipos que se os ocurren, le tiene que gustar, tiene que escuchar, le tiene que gustar cuidar, todo ese tipo de cosas. Y en los hombres lo mismo. Los hombres tienen que ser fuertes, pero no todos los hombres son fuertes. Los hombres tienen que ser valientes, pero no todos los hombres son valientes. Los hombres no pueden mostrar miedo en ningún momento, pero los hombres sienten miedo porque son personas, ¿vale? Entonces, el estereotipo de hombre o mujer no existe, pero sin embargo es ese algo que todos, desde que nacemos, nos ponen el sellito, hombre, mujer, y tengo que ir buscándolo a lo largo de mi vida en todo momento. ¿Cuál es el problema del estereotipo? Cuando nos salimos de ello. Cuando hay, por ejemplo, pues una niña que le gusta hacer cosas de, 8 comillas, cosas de chicos. ¿Qué es eso de cosas de chicos? También otra pregunta para lanzar ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, una niña que le guste, pues yo que sé, jugar al fútbol. Un niño que le guste ir con las uñas pintadas. Una niña adolescente en el instituto que resulta que le gustan las chicas. ¿Vale? Pues todo este tipo de cosas que se sale del estereotipo, lo que es un hombre, lo que es una mujer, pues es lo que realmente produce desigualdad en muchos casos y en el peor de los casos violencia, rechazo y violencia, ¿vale? Entonces, un poco la idea es, si rompemos un poco con estos estereotipos, si a lo mejor en vez de ser una mujer estereotipada como profesor y una mujer un poco más diferente, ya hace que los niños y las niñas vean otras cosas, ¿vale? Este tipo de cosas es un poco lo que la figura de la agente de igualdad o la agente de igualdad tiene que romper lo máximo posible con ello. Vale, conceptos. Ámbito público, ámbito privado y ámbito doméstico. ¿Por qué estas tres palabras son súper importantes? Porque estos tres ámbitos, de manera tradicional, han estado relegadas a un género u otro. Si digo rápidamente ámbito doméstico, ¿qué os viene a la cabeza? Mujeres. Si digo ámbito público, ¿qué nos viene a la cabeza?
Pues hombres. Si digo ámbito privado, es verdad que el ámbito privado y el ámbito doméstico se dan un poquito la mano, pero no es lo mismo estar yo en mi ámbito privado haciendo lo que quiero, descansando, viendo Netflix y comiendo patatas fritas, que estar viendo Netflix y comiendo patatas fritas, pero tengo un bebé al lado que le estoy echando un ojo, ¿vale? Entonces, en muchos casos, en las mujeres, el ámbito privado y doméstico, y digo las mujeres, porque eso es verdad que a día de hoy, 2023, la realidad es que todavía este peso de los cuidados sigue cayendo mucho en las mujeres, pues no es lo mismo, ¿vale? Y el ámbito público es un ámbito que ha estado como de manera tradicional relegado a los hombres, y eso es verdad que ahora vamos a ir viendo cosas que los niños chicos, de alguna manera, se sienten cómodos en el ámbito público. Las niñas chicas a lo mejor no se sientan cómodos porque no lo ven tan habitualmente, ¿vale? Al final ya sabéis que todo esto de la imitación, figuras de referencia, pues este tipo de cosas tienen bastante importancia. Vale, el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, que podemos decir lenguaje inclusivo o a mí me gusta decir comunicación inclusiva, ¿es importante? Sí, y mucho. Es verdad que ahora mismo, pues como cuando se habla mucho de algo, es tanto negativo como positivo. Y en este caso creo que tiene bastante parte negativa por el tema de las connotaciones que tiene. Ay, ellos y ellas, ay, ellos, ellas y ellas. Es que no hace falta. Vale, sí, pero esto es el tema del lenguaje, la puntita del iceberg. Quiero decir, dentro de este iceberg hay mucho hielo debajo con comportamientos, con pensamientos, con cuando pasa algo, ay, es que viene con las uñas pintadas el niño y entonces levanta una ceja, que parece una tontería, que a nadie le ha llegado a nada, pero ese niño ha visto rechazo, porque ya sabéis que los niños se empapan de todo y ese levantar de cejas seguro que ha sido consciente de que ha pasado y ha visto ese rechazo. Entonces, bueno, este tipo de cosas son las que hacen tener un lenguaje inclusivo o no inclusivo. Si nos vamos a la parte verbal, así de manera más concreta, os he preparado aquí un triangulito que a lo mejor lo explicamos así mejor. En la punta de arriba está el lenguaje. El lenguaje genera pensamientos, porque pensamos con palabras, y los pensamientos pues generan realidades. En resumen, lo que pone ahí, lo que no se nombra no existe. Y al revés, si algo lo nombramos mucho, acaba existiendo. O si incluso una mentira la acabamos nombrando mucho, se acaba convirtiendo en verdad. ¿Vale? El lenguaje tiene mucho más poder de lo que pensamos. Entonces, esto de utilizar un lenguaje inclusivo no es algo insignificante, ¿vale? Dentro de al final, cuando nos ponemos a hablar de trabajar cuestiones para romper con las diferencias de género o de sexo, hay muchas cosas que hacer, obviamente, pero el lenguaje no digo que sea la más importante, pero es una de las que hace o es más importante o genera más mella en niños y niñas. Como curiosidad os he puesto aquí, también, mira, si en el aula se os ocurre que podéis meter algo de esto, he puesto pequeños olvidos de la historia, ¿vale? Esto que os decía de que si algo en la historia no lo nombramos, pues no existe. María Moliner, no sé si sabéis quién era, os dejo ahí que lo penséis, sí, ¿no? Bueno, pues María Moliner era una escritora, bueno, ella era profesora y hay un documental en YouTube que se llama María Moliner, igual que su nombre, y está muy guay porque es un documental que están sus hijas hablando y cuentan un poco cómo hizo el diccionario que escribió. Y bueno, es una mujer que hizo algo muy parecido a lo que puede ser el Quijote de Cervantes, pero apenas se habla de ello, ¿no? Y es una mujer que estuvo décadas escribiendo un diccionario, ¿vale? Creo que es bastante significativo para que se tenga en cuenta y en los libros de texto se la nombre y se vea, ¿no? Y curiosamente, por esto que estamos hablando del lenguaje, si no se la nombra, pues no sabemos que existe, ¿no? Os he puesto otro nombre que son las sin sombrero, que seguramente que si os digo, decidme poetas o escritores de la generación del 27, ¿no? Pues enseguida os saldrán unos cuantos ahí en la cabeza, si hay alguna profesora de lengua seguro que les saldrán. Vale, pero si os digo, decidme mujeres de la generación del 27. A lo mejor conocéis la historia de las sin sombrero, o a lo mejor sale alguna, pero seguramente que no salen tantas como hombres. ¿Eso quiere decir que no había? ¿Eso quiere decir que las mujeres en esa época no escribían? Pues escribían igual, lo que pasa que no se las nombraba. Por lo que hablábamos, donde estaban más relegadas a su espacio privado y los hombres estaban mucho más en el espacio público y por ende se tenían más en cuenta sus textos y sus obras y lo que hiciesen y demás, ¿no? Las sin sombrero se llaman así porque cuentan que estaban en la Plaza del Sol en Madrid y en esa época tenían que ir con la cabeza tapada. Y entonces pues ellas decidieron quitarse el sombrero así a modo de
de rebelión y decir, no, es que queremos mostrar la cabeza para que vean a todo el mundo nuestras ideas que tenemos, ¿no? Bueno, las insultaron, las apedrearon y demás, y desde entonces se las llama las sin sombrero, ¿vale? Pero bueno, también esas olvidadas de la historia. Tema de fútbol femenino, también lo mismo. El fútbol femenino, como nunca se hablaba, pues parecía que no existía. Ahora, como tenemos la suerte de que el equipo femenino de fútbol pues ha ganado un mundial, pues ahora como que está más en auge y se les nombra más. ¿Qué pasa? Que antes nunca había jugado el fútbol, la selección española femenina, un partido de fútbol a nivel mundial. Pues sí, es verdad que no llevan tanto tiempo federadas como la masculina, pero llevan ya años jugando. Pero hasta que no ha pasado algo así un poco más grande como es ganar un mundial, pues no se ha hablado de ellas, ¿no? Vale, tema de mujeres en la ciencia. Sí que es verdad que ahora hay un día que es el 10 de febrero, que se celebra el día, o se conmemora, mejor dicho, el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, ¿vale? Porque eso, ha habido muchas mujeres a lo largo de la historia que han hecho cosas importantes, pero pues lo mismo, como no se las nombra, pues no se les ha dado tanta importancia. Y luego, bueno, os he puesto otros ejemplos, tema de conceptos, pues igual, pues tema de bullying. No había bullying hace 10 años, hace 15 años, no se acosaba a niños y niñas en los colegios. Pues lo mismo, violencia de género. No había violencia de género hace 10, 15 años, 20, antes de que saliera la ley integral contra la violencia de género. Pues la había. Lo que pasa es que como no se le ponía nombre, pues no existía. Ahora, como se le pone nombre, pues existe, ¿vale? Entonces, por todo esto, la importancia de tener un lenguaje inclusivo y un lenguaje que realmente diga lo que está pasando. Vale, importancia de la igualdad en la educación. ¿La igualdad en la educación es importante? Sí, y mucho. Por justicia social, lo primero, ¿vale? Porque creo que es igual de justo que a nivel social haya niños y niñas que tengan derecho a relacionarse en igualdad, ¿vale? Lo primero, para lograr una sociedad libre de estereotipos, que esto ya os he dicho antes, que el agente o la agente de igualdad, uno de sus objetivos máximos es romper en todo lo que hagan con los estereotipos de género, ¿vale? Para no perpetuarlos y para, sobre todo en el caso de que nos encontremos con niños o niñas que se salen un poco o mucho o no sé dónde está el límite, pero se salen de ese estereotipo, pues que no lo haya para romper un poco con esa exclusión o esa violencia de la que hablamos, ¿no? Vale, ¿por qué es importante la igualdad? Porque previene la violencia de género, previene el abuso sexual y previene el acoso en las aulas, ¿vale? Hay violencia de género porque hay desigualdad. Si no hubiese desigualdad, no habría violencia de género. Y hay abuso sexual porque hay desigualdad. Si no hay desigualdad, no habría abuso sexual, ¿vale? Entonces es tan importante prevenir la violencia de género. Luego vamos a hablar un poquito más adelante, más concreto de la violencia de género, ¿vale? Pero está muy relacionado con el tema de la igualdad. Si al final a las niñas las seguimos tratando con ese paternalismo, con ese como princesitas de cristal, pues al final ellas van a creer que son personitas que necesitan de una persona que las cuide. Entonces esto seguramente que para llevar una relación sana de pareja no va a ser lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de la igualdad también es para esto, para prevenir este tipo de violencias. Y luego, pues bueno, fomentar una educación basada en la solidaridad, el respeto y la convivencia pacífica, que es verdad que son palabras más grandes y son palabras que a lo mejor habría que rascar un poco para ver hasta dónde quieren llegar, pero esta sería un poco la idea, ¿no? Solidaridad, respeto y convivencia pacífica. Vale, importancia de la figura del agente o la agente de igualdad de los centros educativos. Estamos hablando mucho de la importancia de trabajar en igualdad y a lo mejor la tenemos clara o no la tenemos clara, pero lo que sí está claro es que si no hay una persona que se encargue de coordinar, de que todas esas actividades se realizan, lo más seguro es que no se hagan. Porque yo al final estoy en mi día a día en el aula haciendo cosas y a no ser que sea una persona súper metida en cuestiones de igualdad, pues que he leído mucho sobre el tema, que me interesa, que me he revisado esa mochilita de la que hablamos al principio, me he quitado bastantes piedras. Mi alumnado, por ende, va a recibir una educación en este sentido bastante más igualitaria que una persona que no vea este tema importante,
Esto es como el que no recicla en su casa y no cree, me voy a un ejemplo, ¿no? Así un poco más bizarro, más raro, que no tiene que ver con esto, ¿no? Yo no creo en el reciclar, yo no creo en el cambio climático, pero voy a reciclar en el aula. ¿Los niños no crees que van a percibir que tú no crees en lo que estás haciendo? Quiero decir, los niños sabéis que son como son y los niños obviamente van a saber cuando realmente estás haciendo algo porque toca, y no, es que el 8 de marzo, venga, ponemos unos cartelitos ahí, unas rosa, azul, un morado y ya está, hecho el 8 de marzo. No, tú no te estás creyendo nada de esto y en tu día a día, de hecho, vas a conseguir pues seguramente lo contrario, ¿no? Perpetuar estereotipos de género, continuar con ese paternalismo del que hablábamos, ¿vale? Entonces, es importante que haya una persona que coordine este tipo de estrategias que, como decía muy bien María Victoria al principio, tan importantes son hacer un 8 de marzo, un 25 de noviembre, como que mucho más importante es trabajar todo esto de manera transversal. De hecho, sería como lo idealísimo o darle mucho más peso a trabajar este tipo de cosas de manera transversal. Vale, funciones de la figura del agente de igualdad o la agente de igualdad en los centros educativos. Lo primero, primerísimo, introducir la perspectiva de género, ¿vale? La perspectiva de género hay que tener en cuenta, lo primero, que tiene un claro componente crítico, ¿vale? De entender, de pensar, de repensar, de criticar el qué pasa con mujeres y hombres e introducirlo en el aula, ¿vale? Esa perspectiva de género lo que nos va a hacer es ver las necesidades que van a tener los niños o las niñas por ser niños o por ser niñas, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al tema de las niñas, hay un concepto que se habla en estudios de género que es la inseguridad de género, que es un tipo de inseguridad que tenemos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. El ejemplo típico de cuando voy a aparcar un coche y me pongo nerviosa porque me están mirando. ¿Le pasa a todas las mujeres esto? No. ¿Pero a todas las personas que le pasa esto son mujeres? Seguramente que sí, ¿vale? Pues esto típico de que voy a aparcar y me está un señor mirando y ya me pongo nerviosa y ya no me cabe el coche. Y a lo mejor me cabía perfectamente, pero como tengo tan interiorizado que yo no sé hacerlo, pues eso me genera nerviosismo, bla, 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 bla. ¿Cómo llegamos a este punto como personas adultas? Pues sobre todo en la infancia y en un montón de cosas que son comportamientos que en su mayor parte no tienen maldad, pero generan este tipo de cosas. Cuando hablamos de sexismo, hablamos de dos tipos de sexismo. Uno que es el sexismo violento, que esto lo vemos muy claro, hacemos diferenciación entre chicos y chicas y además hay violencia del tipo que sea. Y luego hay un tipo de sexismo que es el sexismo benévolo, que este es un poco el que va con esto que os hablo de las inseguridades, que es un poco ese paternalismo, ¿no? Enmascarado en lo hago con cariño, pero lo que estoy haciendo, ¡ay, se cae la niña, voy corriendo a levantarla! No, déjala que se levante, ¿no? Porque si no, cuando se caiga, lo primero que va a hacer va a ir a buscarte a ti a ver cómo me levanto, ¿no? Pues lo que hay que hacer es buscar un poco ese empoderamiento, buscar un poco el romper con eso, ¿no? El ejemplo del bote de cristal, ¿no? Yo además esto lo he vivido mucho, tengo un hermano mayor que tiene 1 año y medio más que yo, y yo esto lo veía. Ponía a mi padre el bote de cristal para abrirle con las manos y ahí, ¿no? Venga, que sí que lo consigues. Y al final lo acababa abriendo y se llevaba ahí su aplauso y muy bien. Iba yo y mi padre, con todo el amor y todo el cariño del mundo, no, cariño, ya te lo abro yo. ¿Qué están generando en mi hermano y qué están generando en mí? ¿No? Seguridad en una persona y además le felicitamos, ¿no? Y a mí simplemente una palmadita en la espalda y toma, cariño, que te la hago yo para que no pase nada. ¿Qué voy a hacer yo cuando sea mayor? Pues lo más seguro es que esté buscando a alguna persona que me abra mi bote de cristal en casa, porque si no, yo no voy a saber hacerlo. ¿Vale? Estos son ejemplitos que si tuviéramos más tiempo podríamos poner ejemplos y seguro que se os viene alguno a la cabeza de este tipo de cosas, ¿vale? Que son los que generan esta inseguridad que hablamos de género. Vale. Más funciones, realizar actividades sobre igualdad y para prevenir la violencia de género, ¿vale? Esta es una de las funciones que tenemos que ver. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo hacer este tipo de actividades sobre igualdad y tema de prevenir violencia de género. Y luego, eso también, prevenir la violencia de género en edades tempranas, trabajando el tema de las relaciones, que lo vamos a ver también ahora un poquito más adelante cuando lleguemos, ¿vale? El tema de cómo gestionarlo. Vale, en cuanto a las estrategias educativas, la primera, la más importante y sin la que si no nos lo trabajamos no sirve absolutamente para nada, es la autocrítica, ¿vale? El ser conscientes, de que yo vivo en una sociedad patriarcal que tiene ciertos comportamientos sexistas, ciertas cuestiones que las he mamado, si me permitís la palabra, desde pequeña hasta el día de hoy. Entonces, entender que yo tengo una mochilita llena de piedras y tengo que intentar
ser lo más crítica posible, ser lo más observadora posible para entender cosas y poder ir quitándome piedrecitas que tengo ahí pues en la espalda, ¿no? Es un poco la idea. Esta autocrítica, sobre todo, pasa por el tema de la empatía. Si soy mujer o si soy hombre, entender qué le puede estar generando a este niño, qué le puede estar generando a esta niña en cuestiones de igualdad. Vale, que lo pone aquí un poquito más abajo. Comprender e empatizar sobre las necesidades que tienen hombres y mujeres, ¿vale? Que muchas veces yo no me doy cuenta porque a lo mejor pienso que no es importante que el chico este que está aquí sentado a mi lado no pueda llorar porque están sus amigos y le dé vergüenza. A lo mejor eso no me parece importante, pero ahora vamos a ver que es bastante importante el que los niños y las niñas, en este caso los niños, por ejemplo, exterioricen sus emociones, ¿no? En cuanto a los problemitas, por llamarlo de alguna manera, que pone la sociedad a los hombres. Vale, aquí iba yo. Dentro de estas estrategias educativas, una cosa súper importante a tener en cuenta es tratarles de manera diferenciada según sus necesidades. Y aquí lo voy a explicar porque, claro, lo típico que decimos, no hay que tratarles a todos por igual. Sí, por supuesto, nadie merece que se le trate de manera diferente, pero dentro de ese tratarle por igual hay que tener en cuenta que tienes niños y tienes niñas y los niños tienen unas necesidades y las niñas tienen otras, ¿vale? Por lo menos ser consciente, la figura, por ejemplo, en este caso del agente de igualdad, a lo mejor ser consciente de eso para poder hacérselo llegar al resto del profesorado, ¿vale? Aquí os he puesto, por ejemplo, necesidades que pueden tener niños o niñas. Necesidades, estos son 2 brochazos de pintura porque si nos sentásemos saldrían muchísimas más cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pero bueno, como tenemos poquito tiempo, un poquito para ver así necesidades grandes que podemos tener con niños y con niñas. El tema de los niños, la primera súper importante, la más grande y la que más genera cosas es el tema de las emociones. Los niños, ya sabéis que en edades súper pequeñitos, infantil por ejemplo, enseguida su figura de imitación, su papá, ¿no? Lo más fácil es que hagan lo que él hace. Seguro que os habéis encontrado, yo me he encontrado con niños súper pequeñitos de 3-5 años, de 3 a 5 años que te dicen, no, yo no lloro nunca, que no, que enseguida está el de al lado y yo te vi llorar la semana pasada, que ya sabéis que luego son muy chivatos, pero ese pensamiento de no, yo soy un niño, yo no lloro nunca, pues lo tienen, ¿vale? Y eso es algo que como educadores, como profesores, lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Porque no podemos poner diques al mar, podría decir, pero no podemos en ningún caso parar esas emociones porque creo que los niños son personas que tienen el mismo derecho a sentirlas y a expresarlas, obviamente, que las niñas, ¿no? El tema de la seguridad, que muchas veces si nos vamos ya a edades más mayores, tema adolescentes, tema institutos y así, al final los niños chicos tienen un poco esa presión de que tienen que ser la persona que protege, ¿no? Si de repente tiene una pareja, él tiene que ser si pasa algo, él no puede tener miedo en ningún momento, no puede expresar esa emoción que está relacionada con lo anterior, ¿vale? Pues también romper un poco con eso. No tienes que ser tú la persona que resuelva todo, no tienes que ser tú la persona que no tenga miedo y que haga o deshaga, ¿vale? Enlazando un poquito estas 2 cosas, con el tema de los niños, de los hombres, no sé si conocéis el tema de la teoría de la olla a presión, que si os genera curiosidad hay mogollón de cosas por ahí que podéis investigar, ponéis en Google nuevas masculinidades, teoría de la olla a presión. Y habla un poquito de esto, ¿no? De lo que pasa en niños, pero lo que acaba pasando en edades adultas, porque muchas veces regañamos a los niños, entendedme, castigamos o decimos cosas a los niños. Ay, perdón, pensé que ibas a decir algo, Juan Antonio, ¿no? Ah, bueno, no. Que es que muchas veces regañamos a los niños o les castigamos, entendedme, porque no saben gestionar las emociones que muchas veces las personas adultas no tenemos ni idea de cómo gestionarlo. Entonces, si de repente un niño lleva un tira un estuche al suelo, enfadado, a lo mejor es que ayer en su casa vio que su padre se enfadó y tiró el mando al suelo, ¿vale? Entonces, realmente estamos castigando por algo que él, obviamente es algo que está mal, es algo que no hay que hacer, pero hay que un poco entender de dónde vienen las cosas, ¿vale? Pues toda la teoría de la olla a presión va un poquito por ahí. El tema de que a los niños no se les deje mostrar sus emociones en público, lo que genera
suele ser frustración. Si yo me siento mal, tengo miedo, no puedo contar que tengo miedo, al final me acabo frustrando. Si no me enseñan a gestionar eso, esa frustración, como no sé qué hacer con ella, la acabo transformando en enfado, ¿no? Y al final, ¿qué pasa cuando una olla a presión está llena de frustración y está llena de enfado? Pues que acabas explotando, ¿vale? Y entonces ahí está un poco el tema de la teoría de la olla a presión. ¿Cómo suele ser esa explosión? Pues en formas de violencia, tanto verbales como consigo mismo, como con objetos, como con el grupo de iguales o ya en el peor de los casos incluso dentro de la pareja, ¿vale? Y todo esto al final está relacionado, si nos vamos un poco a la semillita del porqué de este tipo de violencia, es un poco por el tema de que no les dejamos sentir a los niños, ¿vale? Entonces, bueno, aquí cuando hablamos un poco de tratar de manera diferenciada, algo que es lo que tenemos que hacer mucho hincapié en los niños es el tema de las emociones, ¿vale? Que sepan poner nombre a lo que están sintiendo, que puedan expresarlo, que no se lo queden dentro, ¿vale? Vale, luego, las niñas, quizás con las niñas lo vemos más fácil, las necesidades que pensamos que puedan tener. La primera es tema de empoderamiento, el que realmente ellas se crean que pueden hacer cosas, que pueden aparcar el coche cuando sean mayores, que pueden abrir ese bote de cristal si se empeñan, ¿vale? Y pues depende de lo que propongamos en clase, pues el tener en cuenta un poco esa necesidad a lo mejor que necesitan las niñas más de motivación o de empoderamiento para hablar en público, para hacer ciertas cosas, ¿vale? No confundirlo con la timidez, que tampoco es fácil, a ver, tampoco podemos salir aquí siendo expertos en leer todo lo que pasa en las cabezas de los niños y las niñas. Pero bueno, sí que creo que es importante ver un poco cuándo es timidez, cuándo es venga, no te atreves, pero sí que quieres, ¿no? Que esto a veces pasa, es que quiero, pero como siempre me han dicho que no, pues me acabo creyendo que no tengo que hablar en público, ¿no? Porque no es mi espacio, no es el espacio público para el que yo he nacido, en el que tengo que estar, ¿no? Todo el estereotipo también esto para que me entendáis. Vale, luego, el tema de la escucha, hay estudios por ahí, también lo mismo, como tenemos poquito tiempo no os puedo contar estudios muy extensos, pero bueno, sí que hay un estudio que es muy interesante de una psicóloga que hizo que se puso al final de la clase observando varios colegios y lo que hacía era observar un poco las interacciones que tenía el profesorado con el alumnado. Entonces, si pasaba algo y preguntaba o levantaba la mano, niño o niña, pues iba poniendo rayitas y al final pues iba viendo al final de la mañana qué interacciones ha habido con niños y con niñas y curiosamente lo curioso del estudio es que al final se tenía mucho más en cuenta la opinión de los niños que de las niñas. Pues lo que decimos, al final seguro que las profesoras o los profesores que estarían ahí tendrían la mochilita con sus piedrecitas de que la sociedad les dice que hay que escuchar a un señor con hombre y corbata, que parece que va a decir algo más importante que a lo mejor si va una chica joven con un moño, ¿no? Porque al final este estereotipo también lo tenemos y lo que hace es que a las niñas se les escuche menos, ¿vale? Que seguramente que hay muchas profes aquí que estaréis pensando, no, yo lo hago para los dos, pero igual. Hay cosas seguramente de las que no somos conscientes o también os digo que a lo mejor en tu caso concreto tú lo haces perfectamente, ¿vale? Yo os digo cositas que pasan que luego puede ser lo que pasa en vuestro aula o no, ¿vale? Que luego ya sabéis que hay de todo y de todísimo. Pero bueno, cositas a tener en cuenta. Y luego el tema de no poner límites, no poner límites de que hagan lo que quieran y que sea esto un despiporre, no por ahí, pero no ponerle límites a la hora de, pues mira, si es que yo quiero ser científica, ¿no? Es que, no, bueno, pues motivarlas o decirles que sí. Esto, mira, además de no ser científica, me viene a la cabeza, me salgo un poco y entro rápido. El otro día una vecina mía me contaba que tenía una hija que quería ser científica y lo decía mucho y un día llegó y lo dijo en clase, una niña súper pequeñita, 7, 8 años, y la profesora le iba a decir, uy, no, que eso es mi marido y se pasa mucho hambre. Bueno, pues ya la niña no quiere ser científica. Fijaros, 2023, tal, que decís, bueno, esto es una aberración de hace un montón de años. Bueno, pues este tipo de comentarios a la señora le saldría, pues yo qué sé, lo pensó, no le dio 3 vueltas, lo vomitó en clase y claro, a esa niña lo que le ha hecho es ya decir, pues yo no quiero ser científica. Para que veamos un poco la importancia de este tipo de cosas, por eso lo de no poner límites, ¿vale? Es un ejemplito, pero... Vale, tema de estrategias educativas. Diversidad en las actividades que realicemos, ¿vale? Sin estereotipos de género. Hay un montón de actividades que no tienen por qué estar encasilladas en que sean fútbol, que sean danza como muy de chico, entre muchas comillas todo esto, ¿vale? Muy de chica, sino buscar actividades que no tengan nada que ver con lo que tradicionalmente les gusta a los niños o lo que tradicionalmente les gusta o les gustaba a las niñas, ¿vale?
Vale, colocar a las niñas en posición de liderazgo, tema de empoderamiento. Esto no quiere decir que siempre tengan que ser ellas las responsables en clase, ni tengan que ser siempre las que manden en todo, pero sí que buscar un poco esa parte de educación física, que a lo mejor es ese sitio donde a lo mejor se marca más este tipo de cosas, pues buscar un poco si se hacen equipos que a lo mejor sean más niñas o que se haga algún tipo de norma para que no se las elija las últimas o a las niñas o dando por hecho que van a ser peores a nivel físico. Entendedme todo el estereotipo, ¿no? Yéndonos a esta mochilita que tenemos cargadas, que no tiene por qué ser la realidad. Vale, pues buscar un poco estrategias, tanto niñas como a lo mejor personas o niños o niñas que son que no son tan buenos a nivel físico, más torpes, no sé cómo decirlo, ¿no? Vale, pues buscar un poco esas estrategias para que esas personas no se sientan mal pues en esos momentos. Me he ido un poco, pero bueno, estaba un poco relacionado con el tema del empoderamiento. Reforzar a las niñas usándolas de ejemplo. Volvemos un poquito a lo que hemos hablado del tema del lenguaje. Si cuando hablamos siempre de ejemplos del tipo que sea, lo primero que nos viene a la cabeza es un niño, o es Luis, o es Manolito. Manolito fue a comprar no sé qué, les contamos un problema siempre con nombres de chicos. Intentar buscar un poco, tener en la cabeza esa diversidad de buscar más nombres o poner de ejemplo. Si vamos a hablar de un escalador, pues en vez de hablar de un escalador que es como muy estereotipado chico, pues hablar de una escaladora. O si vamos a hablar de algo que es también muy estereotipado de niña, pues buscar un niño, ¿no? ¿Vale? Buscar un poco esa diversidad. Vale, reforzar las expresiones en público de las emociones de los niños, que esto como lo acabamos de ver, no voy a hacer más hincapié. Vale, también el tema de profesores y profesoras, buscar un poco esos roles femeninos, esos roles masculinos, que sea un poco lo diferente para que los niños y las niñas vean que hay un poquito más de diversidad entre unas y otros. Vale, voy a dejar un segundo el tema de la violencia de género, ahora volvemos y me voy a ir aquí, que esta parte creo que es muy importante. Procedimientos y implantación y desarrollo de medidas educativas. Vale, soy la agente de igualdad de un centro educativo, ¿qué hago? Angus, por favor, dame una línea de trabajo que no sé ni por dónde empezar. Vale, pues vamos a ver, lo primero, súper importante. Primero, pensar qué vamos a hacer, marcarnos unos objetivos, tener una programación anual. Lo tenemos fácil, os lo he puesto ahí, con las fechas conmemorativas, que también lanzo aquí la lanza en favor de. Recordad siempre que el 8 de marzo y el 25 de noviembre son fechas conmemorativas, no celebramos nada, no hay nada que celebrar. Si estuviéramos celebrando, ese día no haríamos nada, ¿vale? Pero no estamos celebrando, estamos conmemorando que hay algo que todavía no va bien, ¿vale? Esto es un pequeño matiz que me parece muy importante. Pero gracias a estas fechas podemos dividir, por ejemplo, los 3 trimestres en estas 6 actividades. A ver, no sé también, depende, por ejemplo, lo mismo infantil que irnos hasta institutos, la cantidad de horas que podemos utilizar para esto, si una al mes, si hacerlo de manera, pues los recreos, no sé muy bien en qué momento encajarlo, dependiendo del grupo de edad, ¿no? Pero sí que intentar durante el trimestre o incluso también en las asignaturas que estemos haciendo, meter pinceladas de lo que estamos haciendo, a lo mejor música, plástica, podemos utilizarlo para este tipo de cosas, pero a lo mejor no perder el primer trimestre que vamos a trabajar cosas para llegar a, por ejemplo, el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género. Sí que molaría hacer actividades que sean interesantes y que sean críticas, porque, por ejemplo, el 25 de noviembre, os lanzo la pregunta, ¿alguien sabe por qué es el 25 de noviembre el Día contra la Violencia de Género, justo el 25 de noviembre? Os dejo unos segundos ahí, estamos pensando, buscamos en Google, no, ya os lo digo yo. Vale, no, el 25 de noviembre se celebra que las hermanas Mirabal, eran 3 hermanas, que las asesinaron porque eran sindicalistas. ¿Vale? Entonces, se celebra el 25 de noviembre en conmemoración a ellas. Entonces, a lo mejor, para edades ya más mayores, hay una película, hay una guía que hemos preparado con actividades. Si no recuerdo mal, la película está puesta en la guía, ¿vale? Si no, puedo ahora, cuando Juan Antonio os cuente el final, os la busco rápidamente y os la digo, que no me acuerdo cómo se llama, pero si no recuerdo mal, creo que está en la guía. Bueno, pues es una película que además está en YouTube, muy pedagógica, que es un poco cuenta la vida de estas chicas. Además es una película chula que yo siempre digo que para poner cine en las aulas hay mucho cine bueno para poner películas malonas. Esta es una película muy, muy bonita. Y a lo mejor para institutos así, pues estaría interesante como trabajar el por qué se celebra ese día, más allá de llegar el 25 de noviembre y colgar un
lazo morado, que lo que decimos no tiene ningún sentido a nivel pedagógico, que sin embargo estamos durante el trimestre trabajando cosas sobre, pues en instituto, relaciones entre chicos y chicas, relaciones amorosas, en primaria tema de empatía, si a lo mejor tenemos amigos o amigas, ¿no? Y también llevan un poquito a sus edades, a lo mejor no vamos a hablar de relaciones de amor en infantil y en primaria, pero a lo mejor pequeñitos el tema de la empatía y las emociones, ¿no? Cada uno un poco adaptado a su edad, pero trabajar todo ese trimestre es que además lo tenemos fácil, porque justo lo estamos trabajando durante septiembre, octubre, y noviembre podemos ahí hacer como el culmen de la actividad de 25 de noviembre y también que los niños y las niñas sepan un poco qué estamos haciendo. Como ya os digo, más allá de poner un cartel o más allá de hacer algo pues así más arbitrario, ¿no? Luego, en el segundo trimestre, también tenemos una fecha muy marcada, que es el 8 de marzo, que a lo mejor ahí sería interesante trabajar más cuestiones pues, del ámbito laboral o del tema de los estudios, dependiendo un poquito adaptado a sus edades. Había una actividad muy chula para... esta actividad creo que la hice con... A ver que miro la hora, vale. Esta actividad la hice con un ciclo formativo, pero se podía hacer con institutos y era, se les proponía durante 10 minutos hacer aviones de papel con unas medidas, una manera y tal, y entonces a ver quién hacía más aviones de papel por grupos y cada uno tenía un número. Y luego yo les iba a pagar y de repente a uno le pagaba 5, a otro 1, a otro 10, a otro 4 y de repente miraban y tú es que eres una mujer joven, tú es que eres un señor de 65 años, tú es que eres un chico de 30. Entonces, dependiendo de la edad que tenían, cobraban una cosa u otra independientemente de su trabajo, ¿no? Y ya a partir de ahí pues salía el debate. Esta sería, por ejemplo, una actividad así como relacionada con el ámbito laboral para el tema del 8 de marzo. Lo mismo vamos a estar haciendo que también contarles por qué se celebra el 8 de marzo, que esto seguramente que sí que lo conozcáis, pero buscar un poquito a lo mejor eso, el tema de que esté un poco relacionado, porque también al final los medios de comunicación van a jugar a nuestro favor. Se va a estar hablando el 8 de marzo, los chavales se van a sentir más cómodos porque saben de qué se está hablando, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Y luego el tercer trimestre no tenemos ninguna fecha marcada, pero podemos dedicarlo a millones de cosas. Tema de corresponsabilidad, podemos dedicar un trimestre al tema de si soy corresponsable o no en casa, con papá, con mamá, si mamá lo es. Tema del deporte, ahora que hemos tenido el tema del fútbol femenino que hemos ganado el mundial, pues nombrarlo, el tema del cine, el tema de la música, porque hay tantos músicos. Curiosamente hay muchas más mujeres haciendo estudios de música, pero luego en el ámbito público hay muchos más grupos de chicos, o por lo menos van a festivales y hacen conciertos que mujeres, ¿vale? Un poco, hay muchos temas para hacer. Os pongo debajo que sean actividades con un componente crítico súper importante, más allá de adornar las clases o las paredes, lo mejor que pueden hacer es adornar su cabecita, ¿vale? Y realizar un seguimiento pues de un año para otro. Si el año anterior hemos visto quién son las hermanas Mirabal, pues el año siguiente vamos a trabajar las relaciones. El año siguiente vamos a trabajar la violencia concreta dentro de la pareja, ¿no? Pues depende un poco las edades, ya os digo, y demás, ¿no? Y bueno, siempre evaluar a ver si conseguimos o no conseguimos lo que nos proponíamos. Vale, y luego, si queremos incluir la perspectiva de género, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, he dejado abajo lo del componente crítico, que eso tiene que estar todo el rato, y el seguimiento de evaluación. Vale, pero incluir la perspectiva de género, revisando actividades, revisando libros de textos y revisión personal de yo conmigo misma, ¿vale? Esto quizás sea la parte más compleja, pero, como os decía antes, creo que es la parte que más va a llegar a los chavales, ¿no? Hombre, siempre hacer una actividad nueva, trimestral, les va a llegar a los chavales porque es algo diferente y les va a apetecer, pero si revisamos, yo qué sé, pues si los libros de texto, en vez de que todas las historias vayan de chicos, pues vayan de chicos y chicas, o los ejemplos que ponga, o yo qué sé, o hablar de emociones, o hablar de cosas, pues revisarlo. Revisar las actividades con todo lo que hemos visto anteriormente también, del tema de... el tema de los patios también, que eso es algo muy interesante, que claro, los patios nos darían para una sesión entera, ¿no? Porque un patio tiene 5 metros cuadrados y 4 metros cuadrados se utilizan para fútbol y 1 para otras cosas, ¿no? A lo mejor ahí sí que habría que dar una vuelta de tuerca y decir, oye, pues sí, que ya hay muchos coles que tienen muchas experiencias de hacer cosas diferentes para que no se centre todo en el fútbol. Que si los chavales van a querer jugar al fútbol, van a seguir jugando porque ya se montarán ahí su mini campo y jugarán, ¿vale? Pero intentar un poco dar una alternativa a eso, ¿no? Porque al final, en el tema del patio, además, ocurren cosas
muy violentas y muy normalizadas, ¿no? A lo mejor va una niña corriendo, le dan un balonazo y en vez de decirle, ay, cariño, te has hecho daño, no, van a, ¿qué haces aquí? Si no es tu sitio, no pases corriendo, que yo soy vagón, este tipo de cosas. Y esa violencia la normalizamos, ¿vale? Pues ahora que en los patios es un sitio que, bueno, nos daría para hablar un rato, pero bueno, tener en cuenta también ese tipo de cosas. Voy a aprovechar los últimos 5 minutos para hablar del tema de la violencia, que es importante, y ya acabamos, si os parece. Vale, ¿cómo podemos prevenir el tema de la violencia de género en edades tempranas? Lo primero también que tenemos que hacer es un ejercicio de coherencia con nosotras mismas, de revisarnos y de ver dónde aprendemos cómo tenemos que amar, dónde aprendemos cómo tenemos que relacionarnos, ¿vale? Porque muchas de las cosas que hemos aprendido son ideales que no existen, o son incluso cuestiones tóxicas, pero como el chico es guapo, pues ay, qué bonito, ¿no? La peli esta de 3 metros sobre el cielo, ¿no? Es una relación súper tóxica, pero como es Mario Casas, pues ya está, nos vale todo, ¿vale? Pues bueno, no es así, hay que mirar un poco con ojos críticos cuando pasan cosas o cuando no. En cuanto a esto, en la guía que vais a tener hay una actividad que se llama X Corazón, que es muy guay, lo que pasa es que, bueno, eso sí que es para hacerlo con edades, institutos o así. Pero está muy guay porque es un anuncio que hizo el Corte Inglés, que lo que os digo antes de que es interesante, si vas a poner a los chavales materiales, películas, cortos, hay cosas muy buenas, de muy buena calidad, que va a ser mejor eso, que no algo súper aburrido, que no se escuche, que se vea mal, que esto a veces la gente lo hace, entonces utilizar buenos materiales es chulo. Pues este corto de X Corazón lo hizo el Corte Inglés con todos los euros que tiene el Corte Inglés y la Dirección General no, el Instituto de la Mujer les denunciaron hace unos años de esto y tuvieron que quitar el anuncio y demás, pero ese anuncio lo tenemos y es del libro de lo que es una relación tóxica y una relación de amor enmascarada en celos, ¿vale? Muy interesante. Si no trabajáis con institutos, con más peques, tenéis que ver ese corto porque es un recurso que si lo veis un poco con las gafas moradas es súper interesante. ¿Vale? Bueno, con el tema de cómo amamos o cómo tenemos que amar, también es interesante el conocer esos estereotipos que tenemos, lo que llamamos el ideal este del amor romántico, ¿no? La media naranja, ¿no? Si no está mi media naranja, no soy nadie, ¿no? Si emparejarse como objeto de vida. El héroe de Bridget Jones, ¿no? Pobrecita, solterona, tan mayor, ¿a dónde vaya, no? El amor para toda la vida, ¿no? Las películas que vemos de amor, al final, lo que reflejan es lo bonito del amor. Pero el otro día había ahí una cosita que leía que ponía, ¿cómo será el Titanic cuando los dos tengan 50 años? ¿Cómo sería, no? Porque este rollo así de todo muy bonito, todo muy amor, pero bueno, en las relaciones pasan cosas. Y hay veces que los chavales no entienden que la vida no es lo que... O sea, piensan que la vida es lo que sale en la televisión y no es eso, hay muchas más cosas en la relación. Entonces, bueno, es complejo el tema. Vale, tolerancia cero a la violencia de género, y esto me parece muy importante porque lo que hablábamos antes de la violencia, en cierta manera, como a los hombres les permite ser más violentos, o como se enmascara, no, déjale, que es que tiene mucho estrés, ha dado una patada de la pared, pero bueno, se va afuera, coge aire y entra, ¿vale? Tolerancia cero a la violencia de cualquier tipo, ¿vale? Una levantada de falda, de esto de los peques, ay, bueno, que no es importante, que están jugando, bueno, pues al final está un niño que está levantando una falda a una niña que no tiene por qué hacerlo, la niña es una persona que no le apetece que le levante la falda, entonces, bueno, intentar siempre, cuando veamos cualquier tipo de comportamiento, no tolerarlo, porque eso es la semillita de algo que si no va a florecer de manera exponencial. Vale, y luego, estas 3 palabritas, coherencia, ¿no? Yo siempre digo lo de no puedes decir a un niño que no grita gritando, no grites, pues así no lo vamos a conseguir, ¿vale? Pues coherente, quiero decir, si estoy trabajando cuestiones de relaciones, no puedo llegar como el chascarrillo y decir que lo he visto. Bueno, esto no era en el ámbito educativo, era en el ámbito de ocio, pero bueno, un compañero mío, hija, casi no te casamos. ¿Cómo le dices esto a una niña? Porque la chavala pues estaría seria, pues que no te casamos. Quiero decir, y esto un chaval joven que ya dice, estos tipo de cosas no se ven. Bueno, pues sí, coherentes, ¿vale? Si estamos por una línea en la que estamos intentando reflejar que hay otro tipo de relaciones sanas, que a lo mejor las relaciones que hay no son las que has visto en tu casa, a lo mejor las que has visto en tu casa está muy guay, pero a lo mejor no, pero sí verlo con ojos críticos. Oye, mira, a ver, piensa si en tu casa lo que ha pasado realmente era una relación sana o había cierta toxicidad, ¿vale? Pues sí, ver eso, ser coherente, ¿vale? Naturalidad en todo lo que hablemos, ¿vale? Porque
si los niños van a tratar como nosotros lo tratemos. Si lo tratemos como algo raro, se van a pensar que es algo tabú y es algo de lo que no podemos hablar, ¿vale? Entonces, naturalidad muy relacionada con el tema de incluir la diversidad, ¿vale? Que tenemos de todo en el aula sentada con nosotros y con nosotras. Entonces, no podemos excluir a una parte de la población que a lo mejor está sintiendo cosas que no lo siente nadie y no sabe con quién hablar. Entonces, bueno, tener en cuenta que siempre en el aula vamos a tener de todo, ¿vale? Entonces, coherencia, naturalidad e incluir la diversidad, súper importante. Y nada, y lo dejamos aquí, no sé cómo estamos de tiempo, dale, -5. Eso, hay un recurso que os hemos preparado con actividades para hacer en el aula, que está muy interesante. Ya en la época que estamos, igual podríais plantearos para realizar un par de actividades para cada trimestre que viene, ¿vale? Es un poco mi propuesta, pero bueno, echadle un vistazo y tienen cosas interesantes. En la guía también viene un poco de definiciones, viene un poco esto que hemos visto de pautas que utilizar y demás. Creo que está bastante completa y creo que os va a servir un poquito como apoyo para hacer un poco esa coordinación que tenéis que hacer dentro del centro educativo. Pues nada más, no sé si ha salido alguna pregunta, José Antonio. Sí, vamos a ver, desde luego, pues agradecen en gran medida los distintos profesores y profesoras que participan ahora mismo en esta sesión. Comparten, en concreto del CRA Campos Castellanos, que en nuestro cole trabajamos el 11 de febrero, una iniciativa ciudadana que colabora con Científicas de Cercanía, que viene a los coles a contar sus investigaciones como referentes femeninas. Lo hemos hecho 2 años y nos ha gustado mucho. Este año repetiremos. Hay recursos muy interesantes para la página de Casio Mujeres en la Ciencia y comparten científicascasio.com. Tienen, si se podría repetir el título de la película que mencionaste. No sé si... No sé si era la de En Tierra de Hombres o la de las hermanas Mirabal, que te lo voy a buscar ahora. Bueno, desde el IES Pablo Díez, Aurora plantea que les gustaría tener poder vínculos a materiales que podrían utilizar de manera específica en el aula. Si han mencionado algún tipo de guía de actividades, que dónde lo pueden conseguir, dónde conseguimos estos materiales. En general, os dan las gracias porque es muy interesante y que si se puede enviar o hacer extensivo o llegar la guía a los centros educativos. Sí, la guía la van a subir a la página, María Victoria, a la página de... No sé cuál es exactamente. Creo que eso, Juan Antonio, lo vais... Bueno, se encargan en la Consejería de Educación, Sí, ¿verdad? La guía la ha elaborado Angus, mira, ¿verdad? De Proyectil, y es una guía de recursos muy bien organizada y teniendo en cuenta las diferentes edades, ¿verdad? Y se quiere poner a disposición de los participantes. Vale, sí, pues lo hacemos extensivo a través de Educacil, en el apartado de participación educativa, y también lo vamos a hacer extensivo a través de los CEFIES provinciales y regionales de Castilla y León para llevar a cabo a los profesores. Y bueno, en principio, bueno, pues ya tenemos que dejarlo aquí. Agradeceros enormemente pues la respuesta que habéis dado. Agradecer a Angus por sus explicaciones lo más prácticas y didácticas posibles. Somos conscientes de que hemos abarcado un tema tan amplio en muy poco tiempo. Además, a un colectivo muy diverso, porque incidimos en que de 5 a 6 han sido para familias, padres, madres, de muchos tipos de centros educativos y de situaciones diversas. Hemos llegado a más de 300 participantes, entre unos colectivos y otros casi 400.
Y bueno, pues reiterar pues, a la Dirección General de la Mujer su presencia, su participación y colaboración, insistir y dar las gracias a Angus y a José de Proyectil por su desarrollo del material y su colaboración en el desarrollo de esta sesión. Y sin más, pues, a no ser que queráis decir algo, María Victoria, damos por finalizado esta sesión. Sí, nada, yo simplemente agradecer, como he dicho, a la Consejería de Educación su colaboración y, por supuesto, a todos el profesorado que habéis participado aquí, vuestra asistencia. Esperamos que haya sido de utilidad la jornada, que estamos seguros de que sí. Y a Angus, ¿verdad?, que ha impartido y desarrollado la jornada. Muchas gracias, Angus. Nada más, Perdona nada más. una cosita, lo de la película, para que no se quede la gente con la duda. Sí. En el tiempo de las mariposas se llama la película, ¿vale? Vale. Por si os Muy apetece. bien. Bueno, pues nada, buena propuesta para las Navidades y para estos días de lluvia, ¿eh? Así que nada, un saludo y muy buenas tardes, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós.